Capítulo 19. Pierna derecha demoníaca. Una luz fría destelló en los ojos de Zhou Weiqing y dijo: esto no es algo que podamos cambiar. Atrapados entre estos dos grandes imperios, no tenemos camino de escape. Tal vez otros puedan huir, pero la hermana mayor y yo nunca podremos hacerlo. El padrino es un gran rey, y ha hecho mucho y ha progresado mucho en gobernar y mejorar el país. Por desgracia, nuestra fuerza es demasiado pequeña y débil. Solo podemos dar un paso adelante en este momento y hacer lo mejor posible. Xiao Ru se sonrió débilmente y asintió con gratitud. Es bueno que pienses así, hace que la hermana mayor sea muy feliz. Pequeño Wei, estamos solos aquí ahora, solo nosotros hermano y hermana. Aunque todavía eres joven, hay algunas palabras que quiero recordarte. ¿Qué palabras?, preguntó Zhou Weiqing. Xiao Ru se dijo con una mirada solemne en su rostro. Si un día, cuando la situación de guerra es demasiado desventajosa, todo el mundo o cualquier persona puede morir por nuestro país, pero solo usted no debe. Zhou Weiqing se sorprendió. ¿Por qué? Los hermosos ojos de Xiao Ru se estrecharon ligeramente. Solo hay esperanza cuando vivimos. Usted es diferente de cualquier otra persona. Usted es el ahijado de su majestad, y también el único hijo del almirante Zhou. Usted tiene el poder de reunir al imperio que nadie más tendrá. Más importante aún, usted es un maestro de joyas celestiales, alguien con un potencial infinito y talento. También he oído hablar del ojo de gato Alejandrita, y es algo que existe en la leyenda, una incomparablemente formidable joya elemental. Creo que mientras usted tenga el tiempo, un día, usted tendrá la capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos. No pienses que la hermana mayor está bromeando. Su cultivo ahora puede ser superficial y débil, y es posible que no entienda verdaderamente lo aterrador que pueden ser los maestros de joyas celestiales. Los maestros de joyas celestiales siempre han hecho una historia impresionante en el continente, y la más reciente fue hace aproximadamente 15 años. Un formidable maestro de joyas celestiales, por el bien de su amada, cargado solo en el imperio Guangzhou. A lo largo del camino, cada camino que tomaba, cada lugar que visitaba, mataba a cualquiera que tratara de detenerlo. Cuando llegó a la capital del imperio Guangzhou, la ciudad Guangzhou, ya había matado a miles de maestros de joyas y bestias celestiales del imperio Guangzhou. Al final, cuando finalmente llegó al frente del emperador del imperio Guangzhou, recibió noticias de que su amada no fue tomada por el imperio Guangzhou, y simplemente se fue sin que pudieran detenerlo. En ese momento, al lado del emperador, había más de un centenar de maestros de joyas físicas y elementales de nivel Song, y más de 30 poderosos maestros de joyas celestiales de nivel Song, pero nadie podía detenerlo. Se dice que este hombre tenía 11 conjuntos de joyas celestiales. Mientras contaba la historia, los ojos de Xiao Ru se revelaron una mirada encantada y fascinada, tal vez incluso un aspecto ligeramente adorador. Pequeño Wei, creo que su talento es ciertamente comparable a ese señor, tal vez usted puede incluso superarlo. Si un día, usted puede cultivar y alcanzar su nivel, ¿quién se atrevería a tocar nuestro imperio arco celestial? Incluso si el imperio está en crisis, usted será capaz de cambiar la marea entonces. Creo que usted puede hacer incluso mejor que tío Zhou en el futuro. Promete a la hermana mayor que no importa lo que pase en el futuro, siempre mantendrás la calma. Zhou Weiqing asintió en silencio. Por primera vez desde que nació, sintió un peso pesado sobre sus hombros. Esa carga fue colocada allí porque sus joyas celestiales habían despertado, pero él no se estremeciera ni se alejaría. Su disposición natural era ser libre y desinhibido, pero en el fondo de sus huesos era tan obstinado como su padre, el almirante Zhou. Xiao Ru se dio una sonrisa y dijo: chico mudo, relajarse. La hermana mayor le estaba señalando la peor situación posible. Con el tío Zhou alrededor, no será tan fácil para nosotros caer en tal situación. De todos modos, divago. ¿Qué piensas hacer con Shan Guanbinger? No olvides que en la ciudad arco celestial todavía está Difuya. Zhou Weiqing se rizó y dijo: ¿Difuya? Olvídalo. Esa chica, no podrá disfrutarla. Si no fuera por la apariencia de esa perla negra, tal vez ya hubiera sido asesinado por ella. Cuando salí de casa, no dejé una nota a mi padre. No debería haber ningún problema. Xiao Ru se rió al decir: estás soñando. Tu padre podría estar de acuerdo sin ningún problema, pero ¿crees que su majestad estará de acuerdo? ¿Sabes cuántas veces el tío Zhou ha acompañado a su majestad en peligro? ¿Cuántas veces arriesgó su vida para rescatarlo? Incluso si no eres el talentoso maestro de joya celestial que eres ahora, y sigues siendo el mismo que antes, su majestad aún obligaría a Difuya a casarte contigo. Los reyes no dicen las cosas a la ligera después de todo. El rostro de Zhou Weiqing cayó de inmediato y suplicó: ¿qué puedo hacer entonces? Hermana mayor, usted debe ayudarme a encontrar una solución.
¿No quieres que sufra todos los días enfrentando a Difuya, esa orgullosa chica con los ojos encima de la cabeza, verdad? Xiaoru se dio un frío. Las ideas no son gratis, ¿sabes? No debo obtener ninguna recompensa. Zhou Weiqing sonrió y dijo, hermana mayor, si usted está tratando de degollarme, usted tiene el hombre equivocado. Este pequeño hermano está totalmente limpio. Xiaoru se dijo, no quiero tu dinero. Pequeño Wei, ¿qué tal esto? Si aceptas una condición de mí, te daré un consejo. Zhou Weiqing miró burlonamente la cara hermosa de Xiaoru. ¿Te beso otra vez? Eso no será problema. ¿Va? ¿Estás pidiendo una paliza otra vez? Sé serio. Debes prometerme que si algún día te conviertes en el pilar del imperio, debes apoyarme para convertirme en primer ministro. Zhou Weiqing se quedó mirándola sorprendido. Realmente nunca había esperado que la condición que Xiaoru se propuso fuera eso, y quedó atónito por un momento. Hermana mayor, su ambición no es realmente pequeña. Realmente tienes un deseo de rango. Xiaoru se dio un frío y dijo, ¿cómo podría usted, un pequeño mocoso, entender? Solo quiero mostrar que no importa lo que los hombres puedan hacer, las mujeres también pueden hacerlo igualmente bien. Quiero dejar que los hombres del mundo vean la fuerza de las mujeres. ¿Sobre qué base las mujeres tienen que quedarse en casa para hacer tareas domésticas, para poder ayudar al marido y enseñar a los niños? ¿Por qué solo los hombres pueden tener poder e influencia? Mi meta de por vida es usar mi propia habilidad y poder para estar por encima de los hombres también. Zhou Weiqing le dio un gran pulgar hacia arriba, diciendo, ahora entiendo verdaderamente el significado de ese tocado de señora que no se da a los hombres. Hermana mayor, te apoyo. Sin embargo, si te casas en el futuro, ¿no habrá mucha presión? Xiaoru se dio otro morfrío. Cuando empecé a practicar tiro con arco, ya me prometí que no me casaría en toda mi vida. ¿Por qué debo desperdiciar mi energía en los hombres? Tengo muchas cosas que quiero lograr. A lo sumo, encontraré a un hombre con quien tener un hijo en el futuro, y luego le daré una patada. Zhou Weiqing parpadeó, hermana mayor, ¿qué tal esto? En lugar de dar la ventaja a los demás, ¿por qué no me deja tener la ventaja entonces? Después de todo, estamos cerca. Ser capaz de hacer cosas malas sin asumir la responsabilidad, es lo mío. Piérdase. Y a la mañana siguiente, la aurora acababa de romperse, pero el complejo militar que estaba fuera de Ciudad Arco Celestial, había estado allí varios meses, había desaparecido en silencio. Para cuando el sol se había levantado, la tierra fuera de las puertas de la ciudad había vuelto a su estado suave original. Bajo el liderazgo del 5º regimiento, el comandante del 3er batallón, Shang Wanbinger, todo el campamento de 3.000 soldados, junto con una gran cantidad de equipaje y raciones militares, así como un tren de equipaje de aproximadamente 5.000 soldados, se dirigió hacia el sur hasta la frontera del Imperio Calice. Tener un enorme tren de equipaje era necesario. Simplemente hablando, en la guerra, era normal tener una relación 1-1 de personal de apoyo y soldados en el ejército. Para aquellas ramas de élite como infantería pesada, necesitaban casi 2 personal de apoyo para apoyar a cada soldado, mientras que los soldados de caballería pesada podrían incluso necesitar más de 4 miembros del personal de apoyo para ayudar. Solo entonces podrían estas élites mostrar su máxima fuerza en el campo de batalla. Esta fue también una de las razones por las que tales tropas de élite cuestan tanto mantener. Con una fuerza total de alrededor de 10.000 personas caminando por el bulevar del Bosque Estrella, especialmente la compañía de infantería pesada, que ralentizaron su velocidad total, les llevaría al menos 20 días llegar a la frontera. Debido al hecho de que Zhou Weiqing era ayudante personal de Shang Wanbinger, también le asignaron un caballo de guerra y montó en el lado de Shang Wanbinger. Naturalmente, sabía montar a caballo, aunque no se puede decir que fuera hábil en hacerlo, era al menos lo suficientemente competente para no caer. Este pícaro había pasado por un gran cambio de equipo, no solo estaba vestido con la armadura de cuero que representaba su rango de líder de escuadrón, su arco también ya no era un arco largo ordinario. En la mañana justo antes de que se hubieran marchado, Xiaoru se hizo que un soldado le pasara un nuevo arco púrpura del amanecer y 4 zarpas de flechas especiales. Sabiendo que la fuerza de Zhou Weiqing era inmensa, le había dado un arco púrpura del amanecer de mayor calidad que incluso el de Shang Wanbinger, fabricado con madera de estrellas de 500 años de antigüedad. Las extremidades del arco eran extremadamente fuertes y flexibles, y la resistencia a la tracción era casi el doble que la de un arco púrpura del amanecer ordinario. La cuerda del arco fue hecha fuera del tendón de la calidad superior de una serpiente tenaz mágica, e incluso el eje de las flechas de las 4 carcaj fue hecha también usando la madera de las estrellas de 500 años, mientras que la punta de la flecha fue hecha a mano de la aleación titanium.
El valor de estos 4 carcajes de 200 flechas casi sobrepasaría incluso el arco púrpura del amanecer. Sogweikin colgó solo uno de las carcajes que le rodeaban en la cintura y dejó a los otros 3 colgando de la espalda de su caballo. Los arqueros de la caballería también fueron establecidos en el Imperio Arco Celestial, pero había solamente un solo batallón de ellos, y fueron considerados uno de los batallones de la élite de la Tarjeta del Triunfo. Había 2 ventajas más grandes que los arqueros de caballería tenían, una era la velocidad de sus caballos, y la otra era la cantidad de flechas que podían llevar. Un arquero ordinario que era experto y fuerte podía a lo sumo traer 100 flechas a lo largo del campo de batalla, pero si un arquero de caballería trajo cualquier cantidad menor a 200, sería despreciado. Con un caballo de guerra ayudando a soportar la carga, ese poco de peso adicional era naturalmente insignificante. Shang Wanbinger estaba vestida con su armadura de plata con una capa blanca detrás de ella, haciéndola parecer muy valiente mientras conducía a la tropa desde el frente. Sogweikin cayó en posición ligeramente detrás de ella. Además de ellos, también había 2 compañías de exploradores que liberaban el camino, encargadas de despejar el camino y construir puentes o en general asegurar un paso suave para el resto del ejército. Binger, quiero bajar y dar un paseo, mi pierna derecha todavía se siente irritable, tengo que moverme para ayudarme a adaptarme. Sogweikin dijo en voz baja que solo los 2 podían oír. Adelante, siempre y cuando sigas a la tropa principal está bien. Shang Wanbinger asintió y dijo. Desde que Sogweikin comenzó a actuar adecuadamente a su alrededor, también había empezado a tratarlo de manera diferente. Desde aquel día que lo había abrazado, Shang Wanbinger tenía un poco de miedo a mirar a los ojos de Sogweikin. Su corazón estaba bastante conflictivo, tenía miedo de que Sogweikin repentinamente pudiera recaer, pero también anticipaba un ligero abrazo como ese día. Sogweikin saltó de su caballo, dándole a Shang Wanbinger su habitual sonrisa honesta, luego aterrizó sobre su pie derecho y su cuerpo disparó como una flecha mientras entraba en los bosques cercanos. La forma en que salía era muy encantadora, sobre todo porque su velocidad era extremadamente rápida, basándose solo en la fuerza de su cuerpo. Por desgracia, después de entrar en el bosque, Sogweikin descubrió que había mal juzgado su propia velocidad. Su cuerpo hizo contacto íntimo con un árbol enorme. Por suerte, había logrado bloquear el impacto con su brazo, por lo que no lo tenía demasiado terriblemente. Mierda. Sogweikin se deslizó hacia abajo del árbol, sintiéndose bastante desanimado, levantando su pie para patear el árbol estrella, que era lo suficientemente grande como para que 2 hombres se abrazaran delante de él. Un sonido sordo resonó y el desanimado Sogweikin se sorprendió al mirar fijamente, su mandíbula se abrió de tal manera que se le podía meter 2 huevos en la boca. El árbol enorme de estrella que él le dio una patada había flotado inesperadamente en el aire, rompiendo en otro árbol grande en el lado y cayendo a la tierra con un ruido fuerte por el golpe. Mierda. Sogweikin miró hacia abajo a su pierna derecha que había pateado ese árbol inesperadamente, no sentía nada de su pierna derecha, y era como si todo fuera normal. Sin embargo, en realidad había derribado un árbol estrella entero. Para un árbol estrella de tal tamaño, incluso si fueran a usar sierras, 4 hombres todavía tomarían un día entero para bajarlo. Sin embargo, en realidad lo había aplastado y lo había tirado con solo una patada. En un caso, el sentimiento desalentado que tenía por no estar acostumbrado a la fuerza desigual de sus piernas fue arrastrado. Sogweikin rápidamente se quitó los pantalones y miró su pierna derecha. En la superficie, parecía que su pierna derecha y pierna izquierda no eran diferentes de ninguna manera, pero la diferencia en la fuerza era inesperadamente a un grado tan grande. Además, a pesar de patear un tronco de árbol tan grueso y áspero, no sentía ningún dolor en absoluto. Él enfocó su voluntad y manipuló su energía celestial de su dantian para bajar en sus piernas, y como él lo hizo, las diferencias en ambas piernas se demostraron una vez más. Mientras la energía celestial corría a través de las piernas, ambos se sentían obviamente más poderosas, pero en la superficie, su pierna izquierda permaneció sin cambios, pero la piel de su pierna derecha mostró de inmediato los familiares tatuajes de tigre negro, extendiéndose por toda la pierna derecha, rodeado por una aura gris negra, y también parecía inclinarse naturalmente hacia atrás un poco. Sogweikin vio que su pierna derecha se había vuelto completamente negra, y al moverla, sentía como si su pierna derecha se hubiera convertido en un látigo incomparablemente poderoso. Usando su pierna izquierda como pivote, dio un salto adelante y alcanzó el frente de otro árbol enorme estrella. Su pierna derecha se extendía como un rayo, moviéndose tan rápidamente que borraba el aire y parecía dejar una sombra detrás. Esta vez, cuando su pierna entró en contacto con el árbol, el sonido había cambiado de ping a puff.
El árbol estrellas delante de él fue de nuevo derribado y voló, aunque el punto de fractura ahora era realmente extremadamente suave, parecía como si hubiera sido cortado por una cuchilla afilada. Sogeking estaba aún más sorprendido por lo que vino después. Cuando el árbol voló en el aire, sus hojas repentinamente empezaron a marchitarse y amarillar rápidamente, y la rama comenzó a emitir un aire gris antes de marchitarse. Cuando el árbol aterrizó en el suelo, inesperadamente se estrelló y añicos. Sogeking miró su pierna derecha, luego miró al destrozado árbol estrella y murmuró para sí mismo. Binger dijo que aquellos maestros de joyas celestiales que tienen el cambio demoníaco perderán el control de sus mentes. No parece que tenga el cambio demoníaco, en cambio tengo esta pierna derecha demoníaca. Con tal fuerza, si golpeo a un ser humano con toda mi fuerza, ¿cuánto daño haría? Además, Sogeking descubrió que verter la energía celestial en su pierna para la patada no consumía mucha energía celestial en absoluto. De repente, pensó en algo en su corazón, recordando de inmediato el enorme tigre negro alado que había visto varias veces. Había 3 lugares donde el tigre negro le había dejado una profunda impresión. El primero eran sus feroces ojos inyectados en sangre, el segundo eran sus grandes alas duales, y por último era la cola de escorpión alta y enganchada. Su pie derecho se había vuelto completamente negro, y también pareció engancharse automáticamente. ¿No parecía esto simplemente la cola de un escorpión de ese tigre negro? ¿Había evolucionado su pierna derecha? A estas alturas, estaba completamente seguro de que la perla negra era probablemente el núcleo interno del enorme tigre negro que había visto, y estaba absorbiendo las habilidades de este formidable tigre negro. Parece que esta es una pierna derecha demoníaca. ¡Guau! Sogeking bailó con alegría. A pesar de que en la actualidad era difícil para él controlar su pierna derecha correctamente, y era bastante problemático cuando se movía en este momento, su fuerza aumentó debido a eso. Después de todo, él podría entrenar lentamente para controlar esa gran fuerza, pero ¿quién más podría tener una pierna derecha tan impresionante? Esto estaba absolutamente en el territorio de un arma secreta. Durante el siguiente lúgubre y largo viaje, Sogeking realmente se convirtió en la persona más ocupada. Siguió cerca a las tropas, pero en realidad no se unió a ellos, en lugar avanzó completamente a pie, utilizando sin cesar su pierna derecha demoníaca para mejorar su coordinación con el resto de su cuerpo, y para asegurarse de que podía controlar su fuerza. Después de estos 10 días de trabajo duro, se había adaptado básicamente a él. Aunque no se podía decir que pudiera controlarlo perfectamente, podía al menos moverse con normalidad y, cuando era necesario, todavía podía hacer uso de su fuerza. Después de mucha experimentación, Sogeking encontró que la fuerza de su pierna derecha era verdaderamente aterradora. Cuando inyectó energía celestial en la pierna, fue impulsada más de 5 veces la de cualquier otra parte del cuerpo. Lo que era aún más temible era que no sentía ningún dolor, que era por sí misma otra arma formidable. Cuando descubrió ese hecho, estaba un poco asustado y rápidamente inspeccionó su tercera pierna cuidadosamente. Una vez que determinó que no era afectado por la pierna derecha demoníaca, dio un suspiro de alivio y se relajó mucho. Si su tercera pierna ya no tenía ningún sentimiento, ya no querría vivir más y el ejército ha marchado constantemente hacia el sur, y aunque el Imperio Arco Celestial no era muy grande, todavía llevaban 20 días para acercarse a las líneas del frente. Solo tenemos que avanzar otros 300 kilómetros antes de llegar al campamento en primera línea, dijo Shangwan Binger a Sogeking. Mientras viajaban juntos, aunque ella no era exactamente muy amable, ella no era maliciosa ni dura, solo tratándolo como un subordinado ordinario. Sogeking, obviamente, podía sentir a Shangwan Binger relajándose un poco después de decir esas palabras. Sabía por lo que Xiao Ru se le dijo que esta era la primera vez que Shangwan Binger llevaba a cabo tal tarea, y ahora que estaba a punto de completarla, era natural que se sintiera un poco aliviada. Después de todo, Shangwan Binger era considerado un importante tesoro nacional del Imperio Arco Celestial, aunque estuviera en primera línea, el comando militar no se atrevería a ponerle en peligro. Después de todo, un maestro de joyas celestiales que no había crecido completamente era todavía relativamente vulnerable. Si le sucediera algo, sería una gran pérdida para todo el imperio y sus planes para el futuro. Binger, quiero discutir un asunto contigo. Sogeking dijo solemnemente. Shangwan Binger le lanzó una mirada y dijo, habla. Cuando lleguemos al campo militar, permítanme regresar a la compañía, quiero salir al campo de batalla para luchar y matar al enemigo. Sogeking no estaba bromeando, sabía que si seguía a Shangwan Binger, probablemente no tendría ninguna posibilidad de entrar en combate. Shangwan Binger estaba un poco sorprendido, ¿no quieres seguirme? Justo como Sogeking estaba a punto de explicarse, de repente, su expresión cambió drásticamente.
Sus dos pies pisaron el estribo, mientras lo usaba como pivote para lanzar todo su cuerpo de lado, saltando y abrazando a Shang Wanbinger en sus brazos, su ímpetu golpeando la de su caballo. Pero en la siguiente fracción de segundo, una flecha pasó volando por sus cuerpos, casi rozándolos, antes de clavarse profundamente en la carretera cercana. Si Song Wei-King hubiera sido un poco más lento en reaccionar, esa flecha habría atravesado a través de Shang Wanbinger. Song Wei-King lanzó un fuerte grito mientras se aferraba a Shang Wanbinger y se abalanzaba, escondiéndose a ambos en el bajo vientre de su caballo. Shang Wanbinger también despertó a la situación, y ambos de repente al mismo tiempo pensaron en algo. Flecha de seguimiento silencioso. Esa flecha, antes de que golpeara, no emitió ningún sonido, ni agitó el aire en absoluto a medida que pasaba, de lo contrario con la octava etapa de energía celestial de Shang Wanbinger, no podría haberla perdido. Song Wei-King solo había podido esquivarla debido a una repentina sensación de peligro en su corazón, y él había reaccionado inconscientemente para salvarla. Este no era el instinto de un ser humano, sino el instinto de un animal salvaje, ese era el gran tigre negro. No es la flecha de seguimiento silenciosa, debe ser la flecha silenciosa, de lo contrario ya estaría golpeada por ella. Déjame ir. Shang Wanbinger dijo con bastante rapidez. Song Wei-King ya se había quitado rápidamente el sombrero de viento de su cabeza para usarlo como escudo, pero Shang Wanbinger todavía estaba abrazada en sus brazos. Por supuesto, ahora llevaba su armadura, y no era exactamente cómoda abrazarla ahora. Casi hemos llegado a nuestro campamento principal, ¿cómo podría haber una emboscada enemiga aquí?, dijo Song Wei-King mientras comenzaba a circular su energía celestial. Esta era la primera vez que se enfrentaba a un verdadero enemigo, y si decía que no se sentía ansioso, eso sería una mentira. En ese momento, ese inexplicable sentido del peligro llegó de nuevo. Él no había dejado de lado a Shang Wanbinger, así que la yegua volvió a caer. Puff sangre salió de la posición en que estaban justos, como el caballo de Shang Wanbinger fue disparado y atravesado con una flecha, salvajemente atravesado por donde habían estado hace un momento. En este momento, una perturbación surgió en las tropas, ya que los arqueros rápidamente cubrieron sus arcos y disparó alrededor de las áreas circundantes, mientras que las tropas de infantería rápidamente rodearon la zona, tratando de proteger a su comandante. Sin embargo, en este momento, solo había sonidos de explosiones y gritos. Song Wei-King llevó a Shang Wanbinger a entrar y salir de la multitud. Había activado sus joyas celestiales y salido de su abrazo. Aunque llevaba armadura, seguía moviéndose tan rápido como el viento mientras volaba. Solo entonces Song Wei-King vio claramente al enemigo. No eran muchos, solo alrededor de 10, pero se movían a velocidades extremadamente sorprendentes, especialmente a la persona que cargaba en la vanguardia, con ambas manos blandiendo un martillo de guerra exageradamente grande, con cada uno de los martillos de guerra tan grandes como un sobremesa, con una aura aparentemente maligna. Cuando las flechas le dispararon hacia él, todas fueron fácilmente desviadas, y ninguna de las tropas de cuerpo a cuerpo fue capaz de acercarse a él. En un corto lapso de tiempo, más de 10 soldados habían muerto en una trágica muerte del enorme martillo de guerra. Esta persona parecía tener más de 40 años, con un bigote, la cara desaliñada, su parte superior del cuerpo estaba desnudo, revelando su cuerpo duro, carne morena, y los músculos increíblemente inflados. Lo que más llamó la atención de Song Wei-King fue su muñeca derecha, donde 5 joyas físicas claramente lo rodearon. Sus joyas físicas tenían cada uno 2 colores, la mitad era jade amarillo mientras que la otra mitad jade hielo. El jade amarillo representaba dureza y la defensa mejorada, mientras que el jade de hielo representaba la fuerza. No es de extrañar que fuera tan feroz, era claramente un maestro de joyas físicas de nivel medio Sun. En este punto, 2 de sus 5 joyas físicas brillaban con una luz brillante. Claramente el par de martillos de guerra fueron el equipo consolidado de esas 2 joyas físicas. Además de él, había 12 de otros enemigos, todos ellos eran maestros de joyas físicas, cada uno con armas diferentes. Había 4 de ellos con 4 joyas cada uno, y el resto de ellos tenía 3 joyas cada uno. Los 12 se movieron juntos, barriendo a las tropas ordinarias que estaban frente a ellos. La lluvia de flechas que caían sobre ellos simplemente no tenía mucho efecto sobre ellos, ya que forjaron un camino directamente hacia Shang Wanbinger. Song Wei-King al instante se dio cuenta de que tenían que estar aquí especialmente para asesinar a Shang Wanbinger. Aunque estos maestros de joyas físicas eran extremadamente fuertes, todavía les era imposible destruir un ejército entero de 10.000. Atreviéndose a aparecer así, su objetivo solo podía ser Shang Wanbinger. Sin lugar a dudas, esta gente era más probable del Imperio Calice.
haber enviado tantos maestros de joyas físicas fuertes, estaban realmente decididos a asegurar su muerte. Shang Wanbinger esquivó. Se las arregló para esquivar otra flecha silenciosa, pero estaba tan cerca que estalló en sudor frío. Era realmente demasiado difícil esquivar este tipo de flecha silenciosa. Incluso un tipo completo de agilidad de maestra de joyas como ella necesitaba concentrar toda su concentración para hacerlo, y cualquier pequeño error la pondría en peligro de ser golpeada. En ese momento, resonó un sonido estridente, seguido por una fuerte explosión, y el maestro de joyas físicas nivel medio Sun a la vanguardia disminuyó momentáneamente cuando una flecha explotó en su enorme martillo de guerra, afectando su velocidad. Tal fuerza, la flecha naturalmente provenía de un arco púrpura del amanecer, pero no fue lanzada por Zhao Weiqing, sino por Xiao Ruse. No se asuste, permanezcan organizados. La infantería pesada va adelante para retardarlos abajo, los arqueros flanqueen al enemigo de las líneas del árbol y comiencen el fuego concentrado, la infantería ligera comiencen a flanquear y los rodean. La voz tranquila de Xiao Ruse emitió órdenes incesantemente. Aunque su comandante Shang Wanbinger estaba en una pérdida, Xiao Ruse todavía se mantuvo muy tranquila. En la actualidad, Shang Wanbinger no tenía tiempo para preocuparse por otros. Ella era un objetivo demasiado obvio, y también era el objetivo de los enemigos. El enemigo oculto que seguía disparando flechas silenciosas estaba limitando su capacidad de hacer cualquier cosa, y ella era totalmente incapaz de contraatacar en absoluto. Lo único que podía hacer era hacer uso de las botas controladoras de viento para moverse con rapidez, apenas esquivando el continuo bombardeo de las flechas silenciosas. Podía darse cuenta de que este enemigo oculto era al menos un maestro de joyas físicas de bajo nivel Sun y probablemente tenía más trucos en la manga. No importaba el Imperio Arco Celestial o el Imperio Cálice, ambos tenían menos de 100 maestros de joyas cada uno. El número de maestros de joyas que aparecen aquí ya era casi una cuarta parte de los maestros de joyas del Imperio Cálice. Uno podía decir la determinación pura que el Imperio Cálice tenía en querer matar Shang Wanbinger. Pequeño gordito, mata a ese arquero oculto. La voz de Xiao Ruse resuena en la oreja de Zhao Weiqing. Frente a un campo de batalla tan caótico, Xiao Ruse le recordó a Zhao Weiqing que lo más importante era deshacerse de esa amenaza más grande, el arquero oculto disparando esas flechas silenciosas. La habilidad más destacada de Shang Wanbinger fue su velocidad y agilidad, y mientras ella no estuviera plagada por las flechas silenciosas, sería fácil para ella eludir a los maestros de joyas físicas. Moviéndose rápidamente, Zhao Weiqing se precipitó hacia el bosque al borde de la carretera. En el caos, nadie prestó atención a este simple soldado que inesperadamente saltó a un lado a una velocidad asombrosa. El disco de la rueda de atributo apareció de nuevo frente a los ojos de Zhao Weiqing, y en ese momento estaba ansioso y emocionado. Ahora no tenía miedo. Después de pasar por el equipo de consolidación y el almacenamiento de habilidades, había conseguido muchas habilidades para mejorar su supervivencia. Sin saber qué tipo de oponente era el enemigo oculto, solo podía estimar dónde se escondía de la dirección general de la flecha silenciosa, mientras se movía rápidamente por el bosque. Ese arquero oculto seguía cambiando de posición mientras disparaba, pero siempre había algún rastro que encontrar. Con el impulso del atributo de viento, Zhao Weiqing también fue extremadamente rápido, con sus sentidos agudos extendiéndose hasta un radio de 20 metros. Siempre y cuando hubiera alguna pista, los encontraría. En este punto, los sentidos mejorados del tigre negro estaban demostrando su uso. De repente, tuvo una fría sensación de muerte inminente, y al instante cayó al suelo sin vacilar, golpeando el suelo brevemente antes de saltar y moverse una vez más, cambiando su posición 2 veces. En ese mismo momento, una flecha silenciosa había atravesado un enorme árbol donde alguna vez estuvo. Zhao Weiqing agarró su arco púrpura del amanecer en su mano izquierda, extrayendo una flecha de su temblor, y mientras estaba en el proceso moviéndose rápidamente, disparó una flecha a través de su puro instinto. No había apuntado, sabiendo que era imposible golpear su objetivo ahora. Sin embargo, confiando en la fuerza pura del formidable arco púrpura del amanecer, su flecha salió disparada con un sonido agudo mientras agitaba el aire. Cualquiera que oiga este sonido podría incluso tener un susto. A pesar de sus sentidos agudos, todavía era muy presionado por las flechas silenciosas. Podía sentir que estaba a menos de 100 metros del enemigo oculto, siempre y cuando pudiera afectar un poco el ritmo de disparo del enemigo, tendría la oportunidad de cerrar la brecha. De hecho, después de que su flecha estalló, el enemigo oculto se detuvo un rato. Una fuerte y enojada maldición resonó justo después de eso. Maldita sea, ese legendario disparo celestial altísimo. ¿Cómo se atreve a asustarme? Xiao Ye, ¿lo matas? Ah. Joven maestro, mi distancia de tiro es insuficiente.
Mi alcance está a solo 50 metros, que actualmente está a más de 70 metros de distancia. Tonto. ¿Por qué no simplemente dices a nuestros enemigos dónde encontrarnos? Mira, ahora está a 50 metros, rápido. De hecho, en el corto periodo de tiempo en que los dos hablaban, Sogeking había saltado y saltado como un leopardo por delante, no en línea recta, sino tomando un curso en zigzag, haciendo uso de las ramas circundantes y los arbustos como cubierta para ocultar su cuerpo mientras lo cargaba. Pues otra flecha silenciosa voló hacia él. Ese arquero oculto era verdaderamente preciso. Sogeking ya había ejercido toda su fuerza y velocidad para tratar de esquivarlo, pero esa flecha logró acelerar hacia su camino. Como la distancia estaba mucho más cerca, la velocidad de la flecha era también mucho más rápida. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de golpearlo, Sogeking de repente desapareció. Sogeking siempre había temido la muerte. Para que él se atreviera a correr en estos bosques en busca de un enemigo oculto tan peligroso, la mayor ventaja que él dependía era de su primera habilidad espacial, Blink. Con esa habilidad, incluso si no podía vencer a ese enemigo, estaba seguro de escapar con su vida. Justo cuando Sogeking esquivó esa flecha silenciosa, de repente vio una enorme bola de fuego de color rojo anaranjado con un diámetro de un pie de diámetro coalescente en el cielo, antes de volar hacia él con una cola de fuego ardiente brillante. No solo los enemigos tenían maestros de joyas físicas, hasta tenían maestros de joyas elementales. En ese fatídico día, Sogeking casi había sido asesinado por la bola de fuego de Difuya. Esta bola de fuego delante de él era obviamente muchas veces más fuerte que la de Difuya. Estaba claro solo por el tamaño y el aspecto de la misma. Sogeking no se atrevió a subestimarla, guardando rápidamente el arco púrpura del amanecer en su espalda, circulando su energía celestial instantáneamente para liberar su helado arco verde en su alcance. Al mismo tiempo, también distribuyó el poder de su atributo de viento, maximizando su velocidad, y en un instante dibujó el arco verde al máximo, disparando una flecha como un relámpago. Con un aullido agudo que fue incluso varias veces más fuerte que cuando disparó desde el arco púrpura del amanecer, Sogeking disparó esta flecha. Al mismo tiempo, su cuerpo cayó al suelo una vez más, evitando estrechamente una flecha silenciosa. La bola de fuego gigante fue golpeada por la flecha, que tuvo el efecto explosivo de ser disparado por el arco Overlord, explotando en el aire y haciendo que el fuego llueva por todas partes desde el cielo. La llama naranja se derramó en un radio de 30 yardas, cortando la línea de visión de ambos lados por completo. Sogeking no permaneció inactivo, inclinándose sobre el suelo mientras dibujaba el arco Overlord una vez más, disparando otra flecha desde donde se originó el discurso del enemigo. Anteriormente, había sido suprimido por el aluvión de la flecha silenciosa del enemigo, y había sido reprimido durante tanto tiempo. Finalmente, teniendo esta oportunidad de recuperar el aliento, además el enemigo también era incapaz de verlo ahora, ¿cómo podría Sogeking no aprovechar esta oportunidad? Solamente liberando el arco Overlord tomó casi el 50% de su energía celestial. Ya que él ya lo había sacado, quería hacer pleno uso de él. Otra feroz explosión resonó en la distancia. El efecto explosivo del arco Overlord era realmente dominador. Era exactamente el efecto opuesto de la flecha silenciosa. Cada flecha disparada se acompañaba con un sonido asombrosamente fuerte y agudo, y tan pronto como tocaba un objeto, explotaría instantáneamente. Además, la velocidad de cualquier flecha disparada desde el arco Overlord estaba mucho más allá de lo que el ojo desnudo podía seguir. Era casi como si una vez que el sonido de la cuerda del arco que estaba siendo liberado provenía de Sogeking, antes de que el agudo sonido de la división del aire hubiera terminado, una explosión sonaría a lo lejos. Capítulo 20. Una flecha que decide. Maldición, ¿qué clase de habilidad es esta? Joven maestro, salga rápidamente. Una hilera de bolas de fuego se elevó en el aire en el lado opuesto de él. Esta vez, había un total de 5 bolas de fuego. Aunque eran individualmente más pequeños que el anterior, todos eran todavía de color rojo anaranjado. Esta vez, Sogeking no trató de disparar las bolas de fuego, en lugar de dibujar el arco Overlord a su máximo y disparar rápidamente 3 flechas. Estos días, cada vez que estaba libre, había estado aprendiendo la habilidad de arquería de fuego rápido de Xiao Ruse. A pesar de que no era tan preciso como lo era todavía, al menos había mejorado su ritmo de disparo, y junto con el poder del arco Overlord y su efecto explosivo, ni siquiera necesitaba ser tan exacto. Siempre y cuando lograra disparar una flecha dentro de un rango aceptable, era suficiente. Como era de esperar, una vez que las 3 flechas fueron disparadas, los enemigos fueron arrojados en un lío. Todas las bolas de fuego comenzaron a caer fuera de lugar, pero no una sola logró volar y golpear su objetivo adecuado.
En este momento, a solo 50 metros de Zhao Weiqing, dos jóvenes estaban en un estado destartalado. Uno de ellos estaba vestido con un traje totalmente blanco, sin armadura alguna, sosteniendo un brillante lazo dorado corto en sus manos, y en su muñeca derecha rodeado de 4 brillantes joyas físicas. Sus joyas físicas fueron hechas de 2 tipos de jade, el jade de la piedra de la agilidad y el jade de la flexibilidad. Este hombre era bastante guapo, por desgracia en el momento en que estaba en un estado bastante lamentable. Su pelo dorado era más bien dibujo de la atención, complementando el color de su arco corto de oro. A su lado estaba alguien que se parecía a su subordinado, vestido con una ropa de tela bastante sencilla. Al igual que su joven maestro, parecía tener alrededor de 20 años de edad, y en su muñeca izquierda rodeó 3 rubíes de joyas elementales. Parecía que las bolas de fuego fueron disparadas por él. Bajo el enfurecido fuego de Zhao Weiqing usando su arco Overlord, este par, maestro y subordinado, estaban en un estado desordenado, rodando y cayendo mientras huían de la escena. Zhao Weiqing había suprimido con éxito la flecha silenciosa de este lado, pero el otro lado del campo de batalla era una historia totalmente diferente. Bajo la dirección de Xiao Ruse, las tropas del Imperio Arco Celestial ya no estaban en un lío y estaban organizadas tratando de luchar. Por desgracia, el grupo de más de 10 enemigos eran todos maestros de joyas, y en contra de su energía celestial y habilidades, era bastante difícil para los soldados comunes hacer nada en este corto periodo de tiempo. Comandante del batallón, vamos a retirarnos. La amenaza de las flechas silenciosas había desaparecido repentinamente, y Shan Wanbinger finalmente pudo relajarse un poco. En ese momento, la voz de Xiao Ruse sonó. A pesar de que les gustaba competir una con otra, Xiao Ruse sabía lo importante que era Shan Wanbinger para el Imperio Arco Celestial. Además, era la novia del pequeño Wei. A pesar de la advertencia de Xiao Ruse que viene en un momento relativamente oportuno, Shan Wanbinger ya había caído de nuevo en una situación difícil. No era que ella no quisiera retirarse, pero incluso en ese momento cuando las flechas silenciosas dejaron de disparar, 3 maestros de joyas físicas del equipo contrario habían cargado para rodearla en su lugar. 2 de ellos eran principalmente maestros de joyas con físicas tipo agilidad, y además tenían 4 joyas cada uno. Aunque Shan Wanbinger era un raro tipo de doble agilidad, maestro de joyas celestiales, al fin y al cabo solo tenía 2 juegos de joyas celestiales y era solo un maestro celestial Shi de nivel medio. En comparación con eso, sus enemigos tenían 4 joyas cada uno, ganándola tanto en los niveles de energía celestial como en el número de equipos consolidados. Las únicas cosas que podía hacer era disparar con rapidez las cuchillas de viento, usando su propia velocidad, junto con el impulso de las botas controladoras de viento para no caerse. Sin embargo, era casi imposible para ella escapar de su cerco. Al mismo tiempo, los otros maestros de joyas se acercaban cada vez más. Tan pronto como 1 o 2 más lograron unirse a la refriega, Shan Wanbinger probablemente no podría continuar defendiéndose con éxito. Xiao Ruse también estaba muy ansiosa. En sus tropas, no había ningún otro maestro de joyas en este momento. La emboscada enemiga había llegado demasiado de repente, y había aparecido justo al llegar a su campamento, y en un punto donde su guardia estaba en su punto más bajo. Si no fuera por el instinto de peligro de Zhao Weiqing, sus sentidos y reacciones rápidas, la primera flecha probablemente ya habría dañado a Shan Wanbinger, y probablemente ya hubieran sido eliminados. Pen seguía resonando incesantemente, ya que las unidades de infantería pesada que estaban tratando de detener al enemigo fueron constantemente derribadas por un par de grandes martillos de guerra. Este maestro de 5 joyas físicas de nivel medio era demasiado fuerte, y su fuerza y defensa eran demasiado impactantes. Ambos martillos de guerra estaban cubiertos de una luz blanca mientras enfocaba su energía celestial sobre ellos. Obviamente había roto la etapa de energía celestial Jin y estaba en la etapa celestial de energía Shen, y él estaba arrastrando su camino a través de las tropas de élite de infantería pesada. Solo las flechas rápidas de Xiao Ruse fueron capaces de darle un pequeño problema, pero él todavía estaba haciendo su camino lentamente hacia la pequeña pelea de Shan Wanbinger. Una vez que llegara a ella, uno podría imaginar el resultado. Justo en ese momento, ese maestro de joyas físicas de nivel medio emitió de repente un grito explosivo, mientras balanceaba ambos martillos de guerra rápidamente, todo su cuerpo aparentemente girando en un torbellino. Las tropas de infantería pesada que lo rodeaban fueron instantáneamente aplastadas, volando lejos de él, y saltó en un ataque feroz, cerrando la distancia a una velocidad increíble, ambos martillos de guerra rompiendo hacia la cabeza de Shan Wanbinger.
Simultáneamente, otros dos maestros de joyas físicas también se presentaron, y junto con los tres maestros de joyas físicas originales que rodeaban a Shang Wanbinger, formaron un perfecto cerco que bloqueó todo posible retiro. Su cooperación fue increíblemente suave, y sus ataques, de los martillos de guerra gemelos que se rompían, o la masa de ataques de los otros en todas direcciones, parecían deletrear la condenación para Shang Wanbinger. No se acabó y Xiao Ru se cerró los ojos en desesperación. A pesar de que eran rivales, ella ciertamente no podía soportar ver Shang Wanbinger ser aplastada a pulpa. Shang Wanbinger también estaba desesperada. Ella había intentado cada truco en su libro, pero no había nada que pudiera hacer en este escenario. Los oponentes habían planeado claramente esta emboscada perfectamente para apuntarla, y su propia experiencia de combate también era bastante escasa. Parecía que esta fragancia disminuiría y el jade perecería. En este momento crítico, un fuerte grito retumbó en los cielos de repente. Una explosión explotó, de repente una flecha negra golpeó los martillos de guerra que descendían sobre ella, el fuerte impacto explosivo detuvo con fuerza el descenso de los martillos. Más sorprendentemente, justo en el centro de la explosión, 12 tentáculos negros se dispararon como un rayo, entrelazando a todos los enemigos en el radio de 25 yardas, incluyendo el maestro de joyas físicas de nivel medio Sun. Todos los enemigos maestros de joyas en la emboscada fueron instantáneamente mantenidos en su lugar por un tiempo. Todavía era relativamente aceptable para el maestro de joyas físicas de nivel medio Sun. Él estaba después de todo en el centro de la fuerza de atracción. Sin embargo, no fue así para los otros 6 que estaban rodeando a Shang Wanbinger. Debido a la gran sorpresa del ataque, los 4 maestros de 3 joyas fueron atraídos inmediatamente por la habilidad, y un desgraciado acaba de golpear su cabeza con el enorme martillo de guerra. Aunque la constitución de los maestros de joyas físicas fuesen fuertes, el metal que golpeaba la cabeza seguía siendo una tragedia en la fabricación y él al instante se desmayó, sangrando de la cabeza. Los otros 2 maestros de joyas de los 4 restantes eran lo suficientemente fuertes como para resistir el tirón, aunque sus ataques fueron interrumpidos como resultado, cuando tropezaron unos pasos más cerca del maestro de joyas físicas de nivel medio Sun. ¿Cómo podría Shang Wanbinger no aprovechar una gran oportunidad? Como un volcán que había permanecido inactivo durante demasiado tiempo, estalló repentinamente. 3 cuchillas de viento salieron volando, cortando viciosamente a uno de los maestros de joyas físicas de 4 joyas que era incapaz de moverse. Las cuchillas de viento de Shang Wanbinger ya habían evolucionado una vez desde que había conseguido su segundo par de joyas celestiales, y cuando envió a las 3 cuchillas de viento cortando al mismo tiempo el blanco frágil del enemigo, el resultado podría ser imaginado. La cabeza del maestro de joyas físicas de nivel bajo Sun fue instantáneamente cortada. Al mismo tiempo, su arco púrpura del amanecer también se movió rápidamente mientras lanzaba una flecha de seguimiento silencioso sin dudarlo, golpeando directamente en la frente del otro maestro de joyas físicas de nivel bajo Sun de 4 niveles, penetrando a través de su cerebro. Parecía que no viviría mucho más tiempo. Este era el temible poder verdadero de una habilidad de control, especialmente cuando se tomaba por sorpresa, cuando el cuerpo estaba controlado instantáneamente, solo podían tomar cualquier ataque entrante pasivamente. Aunque Shang Wanbinger era solo un maestro de joyas celestial de nivel medio Shi, ella era después de todo una maestra de joyas celestiales, y su fuerza era aún más que comparable a un maestro de joyas ordinarias de 3 joyas. Con su gran velocidad, había aprovechado la oportunidad para acabar con 2 de los enemigos. La feroz explosión también había sobresaltado a Xiao Ru y atrajo su atención. Su respuesta fue igual de rápida, y su arco púrpura del amanecer no estuvo ocioso en absoluto, ya que ella apuntó al maestro de joyas físicas de 3 joyas que había sido golpeado inconsciente. Bajo circunstancias normales, este maestro de joyas físicas podría no haber temido sus flechas, pero con el inconsciente incapaz de circular su energía celestial, ¿cómo podría proteger su propio cuerpo? En un instante, la situación en el campo de batalla se había invertido, ya que 3 de los 13 maestros de joyas físicas enemigos habían perecido. Más importante aún, una vez que la explosiva y fuerte flecha había aparecido junto con la habilidad de control con los 12 tentáculos negros, el valor de esos maestros de joyas también se había sacudido. El atributo de oscuridad ya era bastante raro, y mucho menos uno que tenía un efecto explosivo tan fuerte. Técnica de fusión elemental y de la joya física. Es Shou Shui Niu. Rápido, tenemos que retirarnos ahora. El maestro de joyas físicas de nivel medio Sun no se preocupó por su propia dignidad, yendo todo a liberarse de los tentáculos negros, rodando por el suelo y volviéndose para huir. Al ver que su líder había huido, los otros maestros de joyas naturalmente se volvieron a huir también.
A pesar de que habían cobrado y luchado ferozmente hace un momento, estos maestros de joyas también habían consumido gran parte de su energía celestial durante ese periodo. Su plan original había sido huir inmediatamente después de atacar a Shan Wanbinger, de lo contrario, una vez que estuviesen rodeados por todo el ejército, no podrían escapar. El rostro de Shan Wanbinger era una máscara de escarcha, y el arco púrpura del amanecer en sus manos disparaba repetidamente flechas. En este momento, sin que nadie la suprimiera, ella era capaz de mostrar plenamente la fuerza superior de un maestro de las joyas celestiales. Su flecha seguimiento silenciosa era aún más fuerte que la flecha silenciosa que la había estado suprimiendo antes, siendo una maestra de joyas celestiales junto con el hecho de que su flecha tenía la habilidad de seguimiento. Cuando estaba disparando a los maestros de joyas físicas de 3 joyas, su velocidad de disparo era demasiado rápida para que el oponente se resistiera, aunque pudieran sobrevivir a las flechas, su velocidad de escape se redujo mucho al hacerlo. Cuando estos enemigos habían escapado del estrecho cerco, menos de la mitad habían logrado hacerlo, ya que solo los 5 enemigos más fuertes habían logrado hacerlo. De los restantes, 2 habían sido capturados y el resto había sido rematado por las flechas seguimiento silenciosa de Shan Wanbinger. Shan Wanbinger no dio persecución, de pie allí jadeando para respirar, su bello ojo lleno de vigilancia. Decenas de tropas de infantería pesada la rodearon, sus escudos levantados en alto para protegerla. Esa lucha podría decirse que es la pelea más difícil que Shan Wanbinger había experimentado desde su nacimiento, y que apenas había logrado sobrevivir. Si no fuera por esa flecha repentina que golpeó al miembro más fuerte de la parte enemiga, el maestro de joya física de nivel medio se unió también a los otros 2 enemigos, lo que permitió a las 2 chicas hacer un contraataque instantáneo y matar a 3 enemigos. El resultado de toda la pelea sería completamente diferente. No solo moriría, sino que todos los maestros de joyas físicas enemigos probablemente habrían escapado ilesos. ¿Fue el mariscal Zhou? Eso debería ser imposible. Como la situación de batalla en la zona fronteriza era temporalmente estable, el mariscal Zhou había sido llamado de vuelta a la capital para informar sobre las actividades y no debería volver a las líneas de frente en un futuro próximo. Sin embargo, esa flecha formidable justo ahora, que era obviamente un atributo de oscuridad basado en una técnica de fusión de joya elemental y física. Espera, ¿y podría ser él? En ese momento, Xiao Ru se acercó, sus cejas fruncieron fuertemente al llegar junto a Shan Wanbinger, diciendo: «Comandante del batallón, ¿estás bien?» Shan Wanbinger sacudió la cabeza, diciendo: «Estoy bien, acabo de usar demasiada energía celestial». «Gracias, líder de la compañía Xiao. Si no fuera por tus instrucciones, nuestras tropas habrían sufrido mucho más daño». «Yo también podría ir», Xiao Ru se dijo. «No debería agradecerme, pero en lugar sea pequeño gordito». «Ya sabes, sí». Shan Wanbinger se congeló en su lugar. ¿Es realmente él? ¿Dónde está él? Xiao Ru se dijo. ¿Cómo ibas a ver? Nuestras pérdidas esta vez no son bajas, pero también podemos considerar esto como un gran logro y mérito. Dejaré que todos vean nuestro número de víctimas y traten a los heridos. Shan Wanbinger suspiró ligeramente. Lo siento. Realmente no soy un comandante cualificado. Xiao Ru se dijo a la ligera. Usted era el foco del enemigo, ¿cómo podría haber encontrado la oportunidad de instruir a las tropas? Además, usted es verdaderamente un extraordinario maestro de joyas celestiales. De todos modos, vamos a correr al campo militar primero. Desde que ella sabía sobre las relaciones de Zhou Weiqing y Shan Wanbinger, su actitud hacia Shan Wanbinger había mejorado notablemente. Después de todo, fertilizantes y agua no deben ser irrigados a los campos de un forastero. Consideró a Shan Wanbinger como su futura cuñada. Por supuesto, de vez en cuando en el corazón de Xiao Ru también había un poco de sentimiento agrio. En este momento, Zhou Weiqing apareció entre los soldados circundantes. Cuando vio que Shan Wanbinger estaba bien, dio un gran suspiro de alivio. Esa asombrosa flecha anterior fue lanzada por él hace un momento, antes, cuando había logrado suprimir ese par de maestros y sirvientes con su arco Overlord. Originalmente había querido perseguirlos y acabar con ellos. Sin embargo, antes de hacerlo, de repente sintió una inexplicable sensación de intensa inquietud y temor surgieron en su corazón, y rápidamente se apresuró a regresar al borde del bosque, llegando a tiempo para presenciar a Shan Wanbinger siendo asediada de todos lados. En ese momento crítico, no podía preocuparse por nada más, haciendo uso de su arco Overlord con el toque de la habilidad de la oscuridad, su técnica de fusión de joya elemental y física había cambiado esencialmente todo el curso de los acontecimientos solo en una sola flecha decisiva. Shan Wanbinger miró a Zhou Weiqing con una mirada inusualmente gentil, diciendo en voz baja: «Gracias».
Soulmaking sonrió, pensando en su corazón en secreto. ¿Qué hay que agradecer? ¿No es normal proteger a mi propia mujer? Xiao Ru se levantó su pulgar en Soulmaking, una flecha tan increíble que fue el factor decisivo en una pelea. Era realmente demasiado hermoso. En comparación con su situación relajada aquí, el lado de los enemigos emboscados era una escena de tristeza. El líder era el joven vestido de blanco que disparaba las flechas silenciosas. Después de escapar del cerco de soldados, los 5 maestros de joyas físicas se habían reunido con este par de maestros y sirvientes. Basura, montón de basuras. Tantos de ustedes solo para matar a una niña con un mero rango de 2 joyas, y aún así fallaron. El maestro de joyas físicas de nivel medio Sun con los gemelos de guerra dijo con una sonrisa amarga: Su Alteza, nuestras disculpas. Por favor, cálmese. Usted también vio por sí mismo en la distancia esa flecha repentina que aparece con tal poder dominador. No teníamos los medios para lidiar con ello. Me temo que Zhou Shuinyu está cerca. Si no corríamos en ese punto, tal vez todos estaríamos totalmente aniquilados. Este joven vestido de blanco era en realidad el 9º hijo del emperador de Calice, Bai Yu. Tenía 25 años este año, pero en realidad ya había logrado cultivar hasta 4 joyas físicas, y era uno de los príncipes más destacados del Imperio Calice, e incluso estaba a cargo de gobernar a los maestros de joyas del Imperio Calice. Esta vez había dirigido personalmente un equipo de ataque para asesinar a Shang Wanbinger. Por desgracia, sabía que todos sus planes y esfuerzos habían llegado a nada. Bai Yu dio un frío HMPH. Mierda, si fueras Zhou Shuinyu, ¿de verdad crees que podrías haber escapado con tu vida? No solo tú, incluso yo habría perdido mi vida allí. Además, también había obtenido la noticia de ayer que Zhou Shuinyu todavía estaba en Ciudad Arco Celestial. ¿De qué otra manera habría llevado a cabo este plan? El maestro de joyas físicas de nivel medio Sun también se dio cuenta de su error entonces. De acuerdo. Aunque el poder de esa flecha era fuerte, su poder destructivo actual es insuficiente. Si hubiera sido despedido por Zhou Shuinyu, debería haber reclamado mi vida allí luego. Podría ser y... Bai Yu asintió con la cabeza. Así es, además de Shang Wanbinger, parece que el Imperio Arco Celestial tiene otro maestro de joya celestial en su ejército, pero su nivel de cultivo no debe ser alto, a lo sumo similar a Shang Wanbinger con 2 pares de joyas. Su par de joyas celestiales debe ser de los atributos de oscuridad y fuerza, igual que Zhou Shuinyu. Si no fuera por él, mis flechas silenciosas podrían haber matado a Shang Wanbinger al principio. Vamos a retroceder y regresar a nuestra base para planificar más. Parece que esta vez, tal vez necesite pedirle a mi maestro que entre en acción. Definitivamente no debo permitir que el Imperio Arco Celestial gane 2 maestros de joyas celestiales más. Xiao Yaye, hace un momento, dijiste que el tipo desapareció al esquivar mi flecha silenciosa. El subordinado que seguía a Bai Yu era el maestro de joya elemental de Luo Xiaoye. Xiaoye era su criado personal desde su infancia, y había crecido junto con él, y también se había duplicado como su guardaespaldas personal. Sí. Su Alteza, creo que lo vi desaparecer por un segundo. De lo contrario, ¿cómo podría él evadir su flecha silenciosa tan de repente? ¿Lo viste claramente? Bai Yu frunció el entrecejo. Luo Xiaoye murmuró, probablemente no muy claramente. Bai Yu sudó y dijo, tonto, si no veías claramente, ¿por qué lo denunciaste? Luo Xiaoye parpadeó y dijo, ¿pero no lo viste bien? Xiaoye. Su Alteza, debemos retirarnos rápidamente. Este Luo Xiaoye puede no ser el cuchillo más afilado en el cajón, pero no era tonto en absoluto. Hablaremos cuando regresemos. Y... alrededor de 1 hora más tarde, Shang Wanbinger finalmente había llevado a las tropas hasta la base militar en las líneas de frente. En la frontera del Imperio Arco Celestial y del Imperio Calice, había un ramiendo grande de cadenas montañosas, de colinas, de pantanos y de otro terreno complicado, cortando completamente ambos países el uno del otro. La fuerza militar del Imperio Arco Celestial solo consistía en 5 regimientos, uno de los cuales estaba estacionado en la ciudad Arco Celestial como guardia, uno destinado a proteger la frontera oriental del Imperio, y 3 regimientos estacionados aquí en la frontera Calice, custodiando el paso importante entre los 2 países. Debido a la complejidad del terreno, ambos lados rara vez tenían cualquier forma de guerra a gran escala, pero siempre había pequeñas escaramuzas constantes. Las formas de combate más usadas eran desplegar una tropa pequeña para acosar al lado opuesto. Tener una guerra entre 2 países en realidad se basa principalmente en la guerra de guerrillas, que era realmente un fenómeno único. El campamento abarcó más de 10 millas cuadradas donde los 3 regimientos, más de 30.000 estaban estacionados.
Con sus tiendas de campaña bajo los cielos abiertos, se sentía como si hubiera un ligero aura matador en la atmósfera, lo que podría causar miedo en una persona sin estar acostumbrada al lugar. Cuando Zhou Weiqing vio el enorme complejo militar, su corazón se encendió como su sangre hervida. Este era el complejo militar en las líneas del frente. Aquí era donde su padre vivía y luchaba la mayor parte de su tiempo. Padre, ¿sabes que tu hijo también ha llegado al frente? El número de víctimas de la batalla anterior había sido contado, y más de 70 soldados habían perecido, 40 gravemente heridos, y más de un centenar con heridas leves después de la emboscada por los maestros de joyas enemigos. Ese era un número extremadamente aterrador. Después de todo, el partido emboscador enemigo solo numeró a 13 personas, incluidos los 2 miembros ocultos, solo había un total de 15 personas emboscadas. Desde el inicio de la lucha hasta el final, apenas había pasado 15 minutos. Además, su objetivo solo había sido Shan Wanbinger, pero aún así habían sufrido una pérdida tan grande de tantos soldados entrenados. De esta batalla, podrías ver realmente el tiránico poder asesino de los maestros de joyas en el campo de batalla. Cuando su tropa entró en el campamento del 5º regimiento, se separaron y regresaron a sus respectivos batallones. Shan Wanbinger fue a informar a su comandante del regimiento, mientras que el 3er batallón fue temporalmente requisado por Xiao Ruse para regresar a su campamento. En el 3er batallón, la autoridad real de Xiao Ruse excedió realmente a la de Shan Wanbinger. Además del líder de la compañía, Mao Li, quien era el subordinado más cercano de Shan Wanbinger, la mayoría de los otros líderes de la compañía en el batallón seguirían su ejemplo. Xiao Ruse terminó tranquilamente y rápidamente después de arreglar las 3 compañías de tropas, y ella también había arreglado una tienda personal para Zhou Weiqing, situada justo al lado de la tienda de Shan Wanbinger. Pequeño Wei, debes ir a descansar primero. Con su condición de líder del escuadrón y el ayudante personal del comandante del batallón, usted no necesita asistir a los ejercicios y entrenamientos. Mientras practiques tu tiro con arco cuando estás libre, con tus otras habilidades, deberías estar bien. De todos modos, habiendo salido por tanto tiempo, será mejor que vuelva y examine la situación de todo el batallón. Zhou Weiqing asintió con la cabeza y dijo, hermana mayor, adelante, yo cultivaré por mí mismo. Xiao Ruse se fue, y Zhou Weiqing también entró en su propia tienda. Era una tienda individual. Después de todo, Xiao Ruse naturalmente tomó un buen cuidado de su propio hermano pequeño. Normalmente era una carpa que solo se asignaba a un oficial de rango líder de la compañía y superior. Toda la carpa estaba hecha de piel de vaca bronceada, no solo bloqueaba los efectos del clima, sino que también tenía aislamiento térmico increíble. Al ser casi 20 metros cuadrados grandes, también estaba completamente equipada con muchas necesidades diarias, y era mucho mejor en comparación con las diversas tiendas pequeñas en el campamento. Al hacerlo, Xiao Ruse realmente no era excesivo. Después de todo, Zhou Weiqing no solo era el único hijo de Mariscal Zhou Shunyu, solo su estatus de maestro de joyas celestiales significaría que vivir en tal tienda ya era una injusticia para él. Por supuesto, eso normalmente solo ocurriría si anunciara su estatus. Zhou Weiqing dejó el equipo que llevaba y se dejó caer sobre la cama. Sin embargo, él no tenía el humor para descansar actualmente, y las imágenes de la lucha anterior brillaron a través de su mente sin cesar mientras trataba de procesarla. Sin duda, su propia experiencia de combate real era demasiado insuficiente. Además, su uso de la energía celestial también había sido extremadamente ineficiente. Cuando había disparado esa flecha final, había agotado totalmente toda su energía celestial. Tenía tantas habilidades fuertes almacenadas en su joya elemental, pero cuando quería luchar con toda su fuerza, ni siquiera podía usarlas todas de una vez. Lo que le dejó la impresión más profunda fue el momento final en el que los 6 adversarios maestros de joyas físicas habían rodeado a Shan Wanbinger, limitando su movimiento, y haciéndolo justo en el momento en que los 2 martillos de guerra de su líder la golpeaban. Tal coordinación en ese único caso era tan exquisita. Hizo que Zhou Weiqing entendiera que incluso un maestro de joyas necesitaba coordinar. Si no fuera por el hecho de que Shan Wanbinger era un tipo de doble agilidad maestro de joya celestial, probablemente no sería capaz de durar lo suficiente para que él regresara y ayudara. Incluso entonces, si no fuera por el factor sorpresa de su habilidad de control, más el hecho de que había tantos soldados ayudando desde el lado, el resultado final podría haber sido su muerte. Coordinación, coordinación. Sus joyas son capaces de coordinar también entre sí. Sin embargo, mi joya elemental tiene 6 atributos y yo debería ser capaz de coordinar mis habilidades y
Zhou Weiqing comprendió poco que hoy cuando Shen Wanbinger estaba en peligro, la razón por la que podía sentirlo tan rápidamente fue porque Shen Wanbinger fue el sacrificio que le ayudó a despertar sus joyas celestiales, y compartieron una conexión. Sin embargo, ¿qué pasaría si la persona en peligro era Xiao Ruze? No habría tenido la misma sensación de peligro. Para proteger a su familia, a los que amaba, para proteger su propia patria, necesitaba mucha más fuerza. En este momento, en su corazón surgió una enorme cantidad de respeto sincero a su padre. Todos estos años, fue su padre quien había protegido el Imperio Arco Celestial. Mientras pensaba en eso, Zhou Weiqing volvió a colocarse de pie. Centrando su voluntad, los 4 torbellinos de energía en los 4 puntos de acupuntura de la muerte que había roto inmediatamente aceleraron su agitación. Sin duda, lo que más necesitaba era energía celestial. Después de estos pocos meses de práctica, la energía celestial de Zhou Weiqing ya había alcanzado el 4º nivel normal de energía celestial Yin. Sin embargo, para intentar romper a través del punto de acupuntura de la muerte Yunquan, era todavía insuficiente. Había intentado hace un par de días, pero antes de que su energía celestial hubiese llegado a las rodillas, ya se había agotado. Con el fin de incluso tratar de romper el punto de acupuntura Yunquan, necesitaba por lo menos llegar al punto de acupuntura Sanli en primer lugar, y hacer uso de ella para acelerar la velocidad de circulación hacia el Sanyin Jiao, antes de usarlo una vez más para acelerar hacia el punto de acupuntura Yunquan. Obviamente, este proceso necesitaba una gran cantidad de energía celestial acumulada. Sede del 5º Regimiento. ¿Quieres renunciar al puesto de comandante del 3er Batallón? Vizconde Shangguan, ¿estás bromeando? El comandante del 5º Regimiento se levantó sorprendido mientras miraba a Shen Wanbinger, que tenía una mirada firme en su rostro. Shen Wanbinger dijo solemnemente: Comandante de regimiento, no estoy bromeando, me he dado cuenta de que no tengo la capacidad de mandar bien, mucho menos un batallón de soldados. En cuanto a dirigir tropas, soy muy deficiente. No quiero tener un alto rango solo porque soy un maestro de joyas celestiales, lo cual es extremadamente injusto para los hombres y oficiales del 3er batallón. Dirigir un ejército es una habilidad profunda, y después de mucho autoexamen, siento que mi habilidad es insuficiente. Si continúo dirigiendo el 3er batallón, me temo que podrán surgir temas más grandes. Por el bien de los soldados y oficiales del 3er batallón, por favor cumpla con mi petición. Preferiré permanecer en el mando militar como un soldado normal para unirse a la lucha, que ser un incompetente comandante de batallón. En ese momento, había 3 personas en la sede del 5º regimiento. Además de Shen Wanbinger y el comandante regimental, Gao Shen, que también tenía un rango similar de vizconde, el comandante adjunto Qian Santian del 5º regimiento, quien simultáneamente ocupaba el puesto de comandante de batallón del 1er batallón, también estaba allí. Se miraron consternados, sintiendo un gran dolor de cabeza por su petición. Gao Shen dijo: Vizconde Shangguan, acabaste de matar a 6 maestros de joyas físicas enemigos, y capturó 2 vivos. Estaba a punto de reportar esto al cuartel militar para conseguir tus logros militares. ¿Por qué pasar por todo este problema? Usted puede aprender poco a poco cómo dirigir las tropas. Shen Wanbinger sacudió la cabeza vigorosamente una vez más, diciendo: ese era el mérito del líder de compañía Xiao. Si no fuera por sus buenas direcciones, tal vez no solo yo sería asesinado por el enemigo, la pérdida de nuestro ejército sería mucho mayor. No puedo permitir que mi propio entrenamiento de mano llegue a costa de la sangre de los hombres de nuestro 3er batallón. Por favor, cumpla con mi petición. El cercano Qian Santian dijo: Comandante de batallón Shangguan, debes saber que la reasignación de oficiales militares del rango de comandante de batallón y de arriba no es algo que decidamos por nosotros mismos. ¿Por qué no entregamos tu renuncia al cuartel militar cuando hagamos nuestro informe, y podemos dejar que los superiores decidan? Shen Wanbinger dijo: Entonces, comandante de regimiento, por favor ordene que el líder de la compañía Xiao sea el comandante del batallón en funciones. Ya no participaré en el mando del 3er batallón. Gao Shen se dio cuenta de que era muy firme y dijo sin poder hacer nada: Bien, si eso es lo que la vizconde Shangguan desea. Gracias, comandante regimental. Shen Wanbinger dijo con un saludo militar, antes de partir. Los 2 oficiales intercambiaron miradas desalentadas una vez más, y Qian Santian dijo en voz baja: esa chica es exteriormente suave, pero en el interior es muy duramente querida. Aún así, fue una decisión precipitada de la sede para darle un puesto que no había sido objeto de una verdadera formación en la academia militar todavía. Gao Shen dijo: esa fue la voluntad del comandante en jefe.
En realidad, su plan era simplemente dejar que sintiera la atmósfera de guerra en las líneas de frente, teniendo una sensación personal antes de entrar en el entrenamiento de nuevo lentamente. Sin embargo, ella no es realmente adecuada para continuar en el campo militar en las líneas de frente. La emboscada de hoy era obviamente preplaneada por el Imperio Calice. Me estremezco al pensar qué pasaría si algo le sucediera a ella aquí. ¿Cómo podría enfrentar al comandante en jefe? Escribiré este informe a la jefatura militar inmediatamente. El halcón mensajero puede transmitir el mensaje rápidamente, y creo que deberíamos tener la respuesta en 10 días. Lao Qian, mueve al primer batallón y que se coloquen al lado del tercer batallón, fortalezcan la defensa y aseguren la seguridad del vizconde Shangguan. Entiendo. Realmente espero que la vizconde Shangguan crezca en poder antes. Por desgracia, ella es una niña, no sé si es correcto colocar una carga tan pesada sobre sus hombros en el futuro, para tener que asumir el control del mariscal Saudi. Pequeño gordito, estás. Zhou Weiqing estaba cultivando en su tienda, cuando la voz de Shan Guanmingge resonó desde afuera. Estoy aquí. Deteniendo su cultivación, Zhou Weiqing saltó de su cama, y levantó la tapa de la tienda. Shan Guanmingge entró desde el exterior, y Zhou Weiqing inmediatamente se dio cuenta de que su estado de ánimo estaba bastante apagado, y ella parecía bastante solitaria, desolada y desanimada. Era realmente fuera de clases de su yo habitual. Además, esta era también la primera vez que había llamado directamente su nombre. Binger, ¿qué pasa? Zhou Weiqing sacó una silla para ella. Shan Guanmingge lo miró de pronto y dijo, soy muy estúpida. Ni siquiera puedo dirigir las tropas adecuadamente. Yo vi. Mirando su repentina agitación, Zhou Weiqing recibió un susto. Binger, ¿cómo puedes decir eso? Lo que pasó hoy no fue culpa tuya. Además, gracias a ti, logramos dar un duro golpe a los enemigos. Shan Guanmingge sacudió la cabeza y dijo, no soy un comandante cualificado, pequeño gordito, ¿sabes? En realidad, no tengo ni idea de cómo dirigir un ejército, desplegar tropas y formaciones. Antes de hoy, siempre creí que como un maestro de joyas celestiales, incluso si mis capacidades de mando no estaban a la velocidad, todavía podría hacerlo a través de mi propia fuerza personal. Hoy, finalmente entendí lo tonto que era ese pensamiento. Maestros de joyas celestiales y los comandantes del ejército son dos conceptos totalmente diferentes. No es de extrañar, el líder de la compañía Xiao siempre se negó a aceptarme. Él estaba en lo correcto. En comparación, él es mucho más adecuado que yo para ser el comandante del batallón. Ya he entregado mi renuncia al comandante regimental, y espero que la orden se retransmita pronto. Zhou Weiqing palmeó su propio hombro, diciendo, ¿te lo voy a prestar? Shan Guanmingge se apartó por un momento, mirando los cuidadosos ojos de Zhou Weiqing, y tras un momento vacilante, se acercó a él, apoyando la cabeza suavemente en su hombro. Sin embargo, ella realmente mantuvo el resto de su cuerpo lejos de él. La mente de Zhou Weiqing estaba llena de sentimientos tiernos y protectores, y levantó los brazos para abrazarla. Sin embargo, él fue detenida por ella cuando dijo, no te muevas. Zhou Weiqing inmediatamente detuvo las manos, diciendo, está bien, no me estoy moviendo. Ella se quedó allí, apoyando suavemente la cabeza sobre su hombro, mientras cerraba los ojos lentamente, diciendo en voz baja, pequeño gordito, ¿lo sabes? En realidad, estoy muy cansada, mi corazón siempre ha estado muy cansado y muy cansado. Entiendo. Después de todo, solo tienes 16 años y, sin embargo, como el único otro maestro de joyas celestiales en el imperio, además del almirante Zhou, ha caído sobre ti. La responsabilidad y las expectativas que están soportando son tan altas. No solo debe cultivar y mejorar continuamente su fuerza, también está tratando de adaptarse al ejército, es realmente demasiado duro para usted. No temo el trabajo duro, pequeño gordito, ¿sabes? No importa lo difícil que es, no importa lo cansado que estoy, todavía puedo persistir y seguir adelante. Pero hoy, viendo tantos de mis soldados morir ante mis ojos y de una sola vez, más de 70 vidas desaparecieron así, incluso entre las personas gravemente heridas, si más de la mitad de ellas pueden continuar en el ejército, sería considerado bueno ya y casi 100 vidas fueron arruinadas por mí y antes de esto, nunca me habían dejado entrar en el campo de batalla y antes de hoy, nunca había hecho nada como un verdadero comandante del batallón. Hoy fue la primera vez que maté a un humano y la primera vez que vi tanta gente morir ante mí. Me sentí muy incómodo en mi corazón, extremadamente incómodo. No creo que pueda seguir siendo comandante de batallón por más tiempo. No puedo soportar la idea de tener otro día donde más soldados perecerán debido a mis direcciones inadecuadas. Realmente no quiero verlos morir delante de mí.
El corazón de Zhao Weiqing se agitó. Él no había esperado que esta era la primera vez que Shen Wanbinger mató a alguien o vio la muerte. No es de extrañar que su respuesta fuera tan grande. Mirando a tanta gente morir para protegerla, ¿cómo podría soportarlo su corazón? Sintiendo que su cuerpo temblaba estrechamente, Zhao Weiqing dijo solemnemente: Binger, déjame soportar todo eso por ti. El cuerpo de Shen Wanbinger se puso rígido. Comprendió completamente lo que quería decir. Con su talento, si revelaba su identidad como maestro de joyas celestiales, sin duda, mucha de la presión sobre ella se cambiaría hacia él. Si en el corazón de Shen Wanbinger, sus sentimientos hacia Zhao Weiqing eran extremadamente conflictivos, y en la masa de emociones conflictivas, la indignación representaba la mayoría de ella. En ese caso, al decir esas palabras, se sentía como si todo el descontento e indignación desapareciera. En este momento en que ella estaba en su momento más frágil, cuando ella más necesitaba el consuelo, las palabras tranquilas e insistentes de Zhao Weiqing tocaron su corazón por primera vez, moviéndola profundamente. Antes de esto, aunque su flecha le hubiera salvado la vida, no tenía ese sentimiento, pero solo en ese momento sentía realmente que ese hombro pertenecía a un hombre de quien pudiera depender. Los brazos colgados a ambos lados de su cuerpo se alzaron en silencio, mientras sostenía suavemente a Zhao Weiqing. La distancia entre ellos finalmente desapareció cuando ella lo abrazó voluntariamente por primera vez. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 21 Robando el corazón, ataque sorpresa. En ese instante, cuando Shen Wanbinger levantó los dos brazos y lo abrazó, Zhao Weiqing sintió una cálida sensación borrosa hinchándose en su corazón. Aunque por lo general estaba un poco pervertido y pícaro, en ese momento su cerebro estaba inesperadamente en blanco. Para Zhao Weiqing, este abrazo fue como una señal de aprobación. Sí, aprobación. Desde que era joven, hasta ahora, siempre había sido una basura en los ojos de los demás. Incluso después de convertirse en un maestro de joyas celestiales, la sombra y la oscuridad del pasado no se habían desvanecido de su corazón, y en el fondo sentía una sensación de inferioridad. Por eso siempre había puesto una máscara, usando su cinismo y burla para ocultar sus sentimientos de inferioridad. Anteriormente, cada vez que había pasado tiempo con Shen Wanbinger, esa era la razón principal por la que actuaba así. Ella me abrazó. Ella realmente me abrazó por su propia voluntad. La sensación de ser abrazado en un abrazo cálido era una sensación increíblemente hermosa, que calentaba su corazón cansado. Al final, hay una chica, una maravillosa y hermosa niña, que realmente piensa que soy alguien que vale algo, alguien que es confiable. Por lo menos, en este momento. Un sentimiento hasta entonces desconocido de orgullo y satisfacción le embargó su corazón que palpitaba rápidamente. Después de que Shen Wanbinger lo hubiera abrazado, su bello rostro también se había puesto rojo. En el momento que ella lo abrazó, había estado en un estado de agitación y había sido tocada profundamente, y ahora despertó un poco, y sintió una sensación de nerviosismo. Ese bribón siempre fue tan malo, ¿aprovechará esta oportunidad para ir? Sin embargo, muy rápidamente, la sorpresa rápidamente entró en los sentimientos de Shen Wanbinger. Se dio cuenta de que Zhao Weiqing estaba allí de pie en su brazo, sin hacer ningún truco y probar algo gracioso, sin una señal de que iba a intentar hacer algo más. Lentamente, la sensación de nerviosismo desapareció, y una sensación de paz y seguridad llenó su corazón. Aunque me quitó mi virginidad, pero hoy también me salvó la vida. Con eso, vamos a limpiar la pizarra. Shen Wanbinger pensó en su corazón. Cuando una mujer odia a un hombre, no importa lo que haga por ella, cuánto esfuerzo o cuántas cosas hace, ese odio no disminuirá. Sin embargo, lo contrario también es cierto, cuando una mujer ha reconocido a un hombre, incluso si no hace nada, ella todavía piensa lo mejor de él. Los dos se quedaron allí en silencio. Aún eran muy jóvenes. Uno era un muchacho con un complejo de la inferioridad después de ser llamado basura todos estos años, y el otro era una muchacha que asumía demasiada responsabilidad y era incapaz de tomarla. En este momento en el tiempo, sus dos corazones parecen estar muy juntos. Incluso sin hablar, sus auras parecían ser reconfortantes entre sí. Gracias, pequeño gordito, me siento mucho mejor ahora. Después de algún tiempo había pasado, Shen Wanbinger habló primero. Dejó ir a Zhao Weiqing y lo miró, solo para verlo mirándola necio y tontamente, y no pudo evitar soltar una carcajada. Binger, te ves tan hermosa cuando sonríes. Zhao Weiqing dijo en un tono bastante tonto. En ese momento, su mente estaba un poco cortocircuitada, pero la sombra de oscuridad en su corazón había sido aliviada mucho por el abrazo de Shen Wanbinger. Shen Wanbinger podía sentir el aliento caliente de él, y ella se ruborizó aún más, mordiéndose el labio inferior. Esa mirada la hizo ver increíblemente linda.
Zhou Weiqing sintió que la sangre se precipitaba en su cabeza, y casi inconscientemente, bajó la cabeza hacia ella. Su movimiento era muy lento, en este momento no quería violentar nunca más a esta chica que lo había salvado. Si mostraba algún signo de resistencia, inmediatamente se detendría. A medida que sus rostros se acercaron, el rubor de Shan Wanbinger creció aún más, pero no trató de esquivar. Hace un momento, sus corazones se encontraron y se unieron, y su ira hacia él se había desvanecido. Al igual que sus caras estaban apenas a 1 pulgada de distancia entre sí, de repente, la colcha de la tienda se empujó hacia arriba y una voz sonora urgente sonó. Pequeño Wei, Shan Wanbinger en realidad renunció al puesto del batallón de comandante de Xiao Ru se cargó desde afuera, dándole un susto a Shan Wanbinger mientras se alejaba como un ave sobresaltada. Yo fui a la tienda equivocada. Ustedes continúen y Xiao Ru se tenía una expresión extraña en su rostro mientras rápidamente daba una extraña excusa y huía de la tienda. Zhou Weiqing se quedó sin palabras, y sudoroso. Había estado a punto de obtener su primer beso real. Hermana mayor y realmente llegó en un momento equivocado. Sus oídos ardientes de vergüenza, Shan Wanbinger le dirigió una rápida mirada y dijo, todo es culpa tuya. Ahora me voy. Después de eso, ella rápidamente trató de alejarse. Binger, espera un momento. Zhou Weiqing dio un paso adelante y se aferró a ella. ¿Tú y qué estás tratando de hacer? Aquella atmósfera suave antes había desaparecido tan pronto como Xiao Ru entró y Shan Wanbinger no pudo evitar preguntar alarmada mientras bajaba la cabeza. Binger, no te vayas todavía. ¿No quieres vengarte por nuestros hombres que murieron hoy? Dijo Zhou Weiqing suavemente. Solo entonces Shan Wanbinger se dio cuenta de que había confundido sus acciones, y levantó la cabeza para mirarlo. ¿Venganza? ¿Cómo? Una mirada fría destelló en los ojos de Zhou Weiqing, y él dijo suavemente. Esta es una guerra entre dos países. Puesto que mataron e hirieron a más de 100 de nuestros hombres, también debemos hacer lo mismo con ellos. ¿No sería una venganza temporal para nuestros hombres que perdieron la vida? ¿A qué distancia está el campo militar más cercano de Cálice desde aquí? Shan Wanbinger dijo. Está a unos 300 li de distancia, aunque este 300 li está lleno de terreno complicado, y se considera una zona desmilitarizada para ambos lados. ¿Qué? ¿Estás pensando en hacer un ataque furtivo a la fortaleza enemiga? Zhou Weiqing asintió con la cabeza y dijo, sí. ¿No querías saber qué habilidades había almacenado en mi joya elemental? Déjame que te lo cuente esta noche. De hecho, usted es correcta. En términos de comando y liderazgo de las tropas, eres definitivamente incapaz de compararte con el líder de compañía Xiao. Sin embargo, somos maestros de joyas celestiales. Nuestro propósito en el campo de batalla se puede describir fácilmente con solo 3 palabras. Fuerte poder destructivo. Ese es el verdadero valor de nosotros los maestros de las joyas celestiales. Puesto que el enemigo puede cruzar a nuestras fronteras para asesinarte, ¿por qué no podemos hacer lo mismo y enseñarles una lección? Shan Wanbinger respiró hondo, y en sus bellos ojos apareció una mirada resuelta. Ella dijo, muy bien. Vamos a hacer eso. Volveré a restaurar mi energía celestial primero. Después de la cena, te buscaré y podremos discutir un plan de acción. Zhou Weiqing le escoltó fuera de su tienda, luego regresó a su propia cama y continuó cultivando. Un toro joven no teme al tigre, los jóvenes siempre ceden fácilmente al impulso ya que no temen las consecuencias. Para él, el único pensamiento era que quería hacer a Shan Wanbinger sentirse mejor, y ser feliz. Por su parte, Shan Wanbinger quería vengarse de sus hombres muertos, y por lo tanto los dos fácilmente estuvieron de acuerdo en un plan tan salvaje. Cuando el humo empezó a elevarse sobre el complejo militar, el resplandor rojo del sol poniente se reflejó en el horizonte. Los cocineros militares estaban ocupados preparando la comida mientras el tiempo de la cena se acercaba. En el ejército del Imperio Arco Celestial había una regla que estipulaba claramente que todos los oficiales militares, sin importar su rango, debían cenar junto con los soldados, a menos que surgieran circunstancias peculiares. Esta estipulación fue establecida por el padre de Zhou Weiqing, el almirante Zhou. Como tal, siempre fue el momento en que los hombres del tercer batallón fueron los más emocionados, ya que era en este momento que podían ver a la hermosa comandante del batallón, que también era conocida como la mujer más bella del imperio. Sin embargo, el ambiente en la cena de hoy era obviamente un poco extraño. El líder de la compañía Mao Li estaba lleno de ansiedad y habló durante mucho tiempo con Shan Wanbinger. Sin embargo, su rostro parecía tan tranquilo como de costumbre.
Por otro lado, el que tenía más prestigio en el tercer batallón, la líder compañía Xiao, que normalmente tenía más desacuerdos con la hermosa comandante del batallón, se sentó inesperadamente al mismo lado que ella, aparentemente pasando toda la cena discutiendo algo con los otros líderes de la compañía. Sin duda, Shang Wanbinger ya había comenzado a entregar su poder como comandante del batallón a Xiao Ruse. Zhou Weiqing no se unió a las conversaciones, sino que se quedó en un rincón y comió tanto como pudo. La comida en el recinto era definitivamente inferior a lo que normalmente comía en casa, pero fue un sabor diferente y experiencia después de todo. Esto fue especialmente así para Zhou Weiqing, que después de todo había pasado tiempo en las selvas sobreviviendo por sí mismo, e incluso había comido hierba y corteza de árbol para sobrevivir antes. Para él, ser capaz de comer su relleno ya se consideraba un tratamiento bastante bueno. Cuando el almirante Zhou empezó a entrenarlo, las primeras palabras que dijo fueron: no importa cuándo ni dónde, nunca debes perder la comida. Después de comer, Zhou Weiqing regresó a su tienda. En poco tiempo, hubo un destello de silueta, y sorprendentemente sin ningún movimiento de la solapa de la tienda, Shang Wanbinger apareció junto a él. En sus manos, sostenía un mapa de piel de oveja. Lo más sorprendente para Zhou Weiqing fue que Shang Wanbinger había retomado una vez más su actitud de hada, con una mirada tranquila en su hermoso rostro. Parecía una divergencia bastante grande de la mirada apacible que tenía en la tarde. ¿Qué estás mirando? Ven aquí. Mirando la apariencia borrosa de Zhou Weiqing, Shang Wanbinger le resultaba gracioso en su corazón, pero mantuvo la expresión helada en su rostro. Zhou Weiqing se acercó a su lado y preguntó tentativamente: Binger, ¿perdiste la memoria? Shang Wanbinger había pensado en lo que Zhou Weiqing podría haber dicho, pero ella nunca esperaba esas palabras. Ella finalmente no pudo resistir y soltó una risita. Tonto. ¿Lo hiciste a propósito? Zhou Weiqing volvió a sus sentidos, y con las manos extendidas, lúgubre, saltó hacia Shang Wanbinger. No te muevas, dijo Shang Wanbinger con una expresión severa. Zhou Weiqing se detuvo enérgicamente a media altura mientras seguía en la postura. Shang Wanbinger dijo con severidad: todavía estás en mi periodo de pruebas, así que no tienes permiso para tocarme sin permiso. Mientras ella decía eso, las comisuras de su boca se arquearon hacia arriba en una pequeña sonrisa. Binger, ¿cuándo te has vuelto tan mala? ¿Cómo pudo Zhou Weiqing no ver que Shang Wanbinger había dicho todo eso de manera intencional una vez más? Shang Wanbinger dio un ademán y dijo: ya has tomado la mayor ventaja de mí. La sombra en mi corazón sigue siendo muy profunda, por supuesto que debo probarle mucho más. Zhou Weiqing sonrió y dijo: ¿prueba? Por supuesto que debe probar. Sin embargo, sigamos con el negocio adecuado primero. Él no estaba ansioso en absoluto. Ahora que Shang Wanbinger estaba por lo menos dispuesto a darle la oportunidad de ser probado, ya era una mejora sustancial para su relación. Disfrutaba de la sensación de perseguirla mucho. En verdad, este sujeto tenía un IQ bastante alto, ahora que la relación entre los dos había mejorado, no quería destruirlo por ser demasiado entusiasta. Nota: IQ es coeficiente intelectual. Shang Wanbinger puso los ojos en blanco y dijo: porque tengo la sensación de que el presente es aún más peligroso que antes, cuando eras un bribón. Zhou Weiqing parpadeó: debo volver a mi estado original entonces. HMPH. De ninguna manera, es mejor que no. Vino la respuesta. Al decir eso, continuó extendiendo el mapa en sus manos sobre la mesa. Pequeño gordito, mira, aquí estamos. Shang Wanbinger señaló un punto en el mapa. Mientras movía los dedos, continuó diciendo: si avanzamos por esta línea, habrá una región montañosa cubierta de vegetación masiva. El terreno es bastante complejo, y también hay bestias celestiales en la región. De hecho, ha habido rumores de que bestias celestiales etapas han aparecido allí. Como tal, esa región de la colina se ha convertido en un bloqueo natural. Para que podamos entrar en el Imperio Calice, hay 3 rutas posibles: una carretera principal y 2 caminos más pequeños. El poderío militar de nuestros 3 regimientos se centra principalmente en mantener la carretera principal, mientras que los caminos más pequeños tienen 2 batallones que los custodian respectivamente. Puesto que la distancia de los campos no está muy lejos, mientras que las tropas enemigas aparezcan, los refuerzos pueden llegar en el tiempo más rápido posible. El Imperio Calice ha estacionado la fuerza militar de aproximadamente 4 regimientos aquí, que es una fuerza total mayor que la que tenemos. Además, si no contamos nuestras unidades de tiro con arco, sus equipos para sus otras unidades superan las nuestras.
Los 4 regimientos también están estacionados juntos, pero similares a nosotros, tienen grandes cantidades de patrullas que rodean las colinas y los caminos. Si queremos llegar a su lado, creo que lo mejor es tomar uno de los caminos más pequeños. En la noche, deberíamos ser capaces de ocultarnos y pasar furtivamente. Para la sorpresa de Shan Wanbinger, Zhou Weiqing comenzó a mirar con mucho cuidado el mapa, gesticulando con la mano como si estuviera calculando algo muy serio. «Pequeño gordito, ¿qué estás haciendo?», preguntó Shan Wanbinger con curiosidad. Aunque Zhou Weiqing no era especialmente guapo, pero era alto y de buena estatura, con los hombros anchos y una espalda ancha, todo su cuerpo lleno de un aura alegre y soleada. Su cara de aspecto honesto era simple pero agradable a la vista. En ese momento, cuando estaba concentrado y en serio, parecía firme y confiable. Como dice el refrán, los hombres son los más atractivos cuando se centran. Además, los sentimientos más profundos de ira de Shan Wanbinger se habían calmado más temprano hoy, y en ese momento ella sentía que no era tan malo después de todo. «Espera un poco». Zhou Weiqing respondió simplemente a Shan Wanbinger, mientras seguía jugando con el mapa durante algún tiempo. Después de un rato, finalmente se relajó, antes de cerrar los ojos como si estuviera pensando profundamente. Al final, le dijo: «Vamos. Como mencionaste anteriormente, es mejor que sigamos el camino más pequeño». Shan Wanbinger aceptó. Ambos llevaron sus arcos púrpura del amanecer en sus espaldas, y trajeron 2 carcajes de flechas que sostuvieron 100 flechas respectivamente, antes de salir de la tienda. Shan Wanbinger hizo uso de su condición de comandante del batallón, y con la excusa de patrullar por la noche, ella rodeó el campamento una vez antes de salir en silencio junto con Zhou Weiqing. Solo cuando salían del complejo militar, Zhou Weiqing se dio cuenta de lo estricta que era la seguridad del campamento. A lo largo del camino, había varios puestos de centinela visibles, e incluso mayor número de puestos de guardia ocultos también. Con su condición de comandante del batallón, Shan Wanbinger le dijo a los guardias que estaba inspeccionando las defensas, y así pasaron fácilmente por las líneas de defensa. Al hacerlo, continuaron dirigiéndose hacia el sendero más pequeño, avanzando hacia el campo militar más cercano del Imperio Calice. Después de un rato, se detuvieron. «Ya no hay más puestos de centinela delante de nosotros. Preparémonos». Como Shan Wanbinger dijo eso, inesperadamente comenzó a despojarse de su armadura. Zhou Weiqing parpadeó: «Binger, esto no está bien». «¿Y qué no está bien?», preguntó Shan Wanbinger mientras se quitaba el cojín de la cadena y el casco, dándole una mirada de duda, solo para ver que pequeño gordito Zhou tenía ambas manos entrelazadas, inesperadamente de pie allí dibujando círculos. Su cabeza mirando al piso, y su rostro también es un poco rojo cuando dijo: «Binger, no estamos avanzando un poco demasiado rápido. Además, esto es en el desierto, haciendo operaciones de campo, podríamos coger un resfriado». 3 líneas negras aparecieron instantáneamente sobre la cabeza de Shan Wanbinger, y ella dijo en una mezcla de vergüenza y rabia: «¿Qué piensa tu cerebro? Guarde sus pensamientos sucios. ¿Cómo podríamos pasar furtivamente y lanzar un ataque sorpresa al campamento del enemigo si estamos vestidos con armadura?» Zhou Weiqing levantó la cabeza y miró, y vio que ella se había quitado la armadura, revelando un leotardo apretado y negro. Aunque Shan Wanbinger tenía solo 16 años, su cuerpo estaba bien desarrollado. Llevar ese leotardo ajustado que acentuó sus hermosas curvas, haciendo que Zhou Weiqing tragara grandes cantidades de saliva, y su mirada no podía evitar vagar un poco. «¿Hey, qué estás mirando?». Shan Wanbinger se sonrojó un poco, golpeando su hombro. «Caminas delante, no puedes mirar fijamente». La mirada ardiente de Zhou Weiqing la había hecho un poco nerviosa. El corazón de Zhou Weiqing estaba corriendo, y no podía evitar pensar en sí mismo. Una chica increíblemente hermosa, y ella ya había sido mía. Ese día, ¿y por qué no puedo recordar nada? ¡Qué triste! Bajo el control de Zhou Weiqing, su rueda de atributo volvió a convertirse en el área verde que delimitaba el atributo del viento. Su muñeca derecha ahora estaba rodeada con la joya física de Jadelado, mientras que su muñeca izquierda estaba rodeada por la joya del ojo de gato Alejandrita, que se había convertido en una tonalidad rosada en la noche. Con el impulso a su velocidad, Zhou Weiqing comenzó a avanzar una vez más a alta velocidad. Al mismo tiempo, Shan Wanbinger también lanzó sus joyas celestiales y siguió detrás de él. Originalmente, Shan Wanbinger había pensado que para un viaje de larga distancia, la velocidad de Zhou Weiqing podría no ser suficiente. Su plan era que si él era demasiado lento, ella tendría que ayudarlo.
Sin embargo, cuando ambos habían lanzado sus joyas celestiales y comenzaron a moverse a velocidades máximas, se sorprendió al descubrir que la velocidad de movimiento lineal de Zhou Weiqing era comparable a la suya, un tipo de agilidad doble. Desde que ella pude observarlo desde atrás, Shan Wanbing'er rápidamente encontró la razón por la cual, aunque el movimiento de Zhou Weiqing no fue lento, pero todavía había bastante diferencia entre su velocidad máxima y la suya. Sin embargo, el verdadero secreto detrás de por qué podía viajar tan rápido ahora era en realidad su pierna derecha. Cada vez que su pierna izquierda golpeaba el suelo, era simplemente un fulcro, y su cuerpo se movía a un ritmo bastante normal. Sin embargo, una vez que su pie derecho tocó el suelo, todo su cuerpo pareció lanzarse hacia adelante como una flecha. Como tal, aunque su velocidad de carrera era extremadamente rápida, en realidad fue con un montón de explosiones repentinas, y no fue un ritmo constante. Pequeño gordito, tu pierna derecha. Shan Wanbing'er consolidó su segunda joya física en sus botas de viento, e instantáneamente un par de botas verdes se unieron alrededor de sus pies, permitiéndole moverse mucho más rápido que Zhou Weiqing. Zhou Weiqing volvió la cabeza para mirar a Shan Wanbing'er que corría a su lado. Él sonrió y dijo, ¿no es tan impresionante? Mi pierna es realmente poderosa ahora. Parece ser una habilidad de bonificación que provenía de esa perla negra. ¿Recuerdas ese tiempo en el bosque cuando de repente me golpeé con todo mi cuerpo de dolor, cuando estaba con el líder de la compañía Xiao, y tuve que abrazarte un rato antes de que me viera mejor? Después de ese tiempo, mi pierna derecha parece haber evolucionado, y se hizo mucho más fuerte. A Shan Wanbing'er, a quien consideraba su propia dama, naturalmente no ocultaría nada sobre sus habilidades y rápidamente describió las habilidades de su nueva pierna y el entrenamiento que hizo. Solo entonces la realización golpeó a Shan Wanbing'er. No era de extrañar que por el camino se había negado a montar en su caballo de batalla, y en su lugar se había ido a pie junto al cuerpo principal de tropas. En realidad era para acostumbrarse a su pierna derecha. Originalmente, ella tenía algunos escrúpulos acerca de este ataque sorpresa, y se sentía nerviosa. Después de todo, pensó que la velocidad de Zhou Weiqing era insuficiente para escapar si las cosas iban hacia el sur. Sin embargo, ahora parecía que sus preocupaciones eran para nada, y tenían una mayor probabilidad de éxito. Una distancia de 300 li no estaba lejos para los maestros de joyas celestiales como ellos, y bajo su máximo esfuerzo, les llevó alrededor de 2 horas llegar a su destino objetivo. Pequeño gordito, si vamos más lejos, vamos a empezar a llegar a los puestos de vigilancia del enemigo. Shan Wanbing'er se detuvo y miró hacia Zhou Weiqing. Zhou Weiqing asintió con la cabeza y dijo, descansemos un rato primero, deberías recuperar parte de tu energía celestial también. La pareja buscó un rincón escondido para descansar y recuperar su energía celestial. Aunque el nivel de cultivo de Zhou Weiqing era mucho más bajo que Shan Wanbing'er, tenía la ventaja del asombroso poder de la técnica de la deidad inmortal, lo que le permitió seguir absorbiendo la energía celestial de los alrededores incluso mientras corría con sus joyas activadas. Como tal, su uso real de la energía celestial no era muy alto, y logró recuperarse completamente en un corto periodo de tiempo. Durante los últimos días de entrenamiento, Zhou Weiqing básicamente probó y descubrió los límites de la velocidad de recuperación de su técnica de deidad inmortal. Cuando manipuló los remolinos de energía para girar a velocidades máximas, tomó alrededor de 1 hora para que él recuperara completamente su piscina agotada de la energía celestial. Esta fue una verdadera velocidad de recuperación. Después de todo, otros maestros de joyas celestiales normalmente tomarían 2 horas o más. Esto ni siquiera estaba contando la gratificación de que él pudiera bajar el consumo de energía celestial extrayendo de la atmósfera mientras que usaba. Después de que ambos hubieran recuperado completamente su energía celestial, se pusieron de pie. Según las noticias que hemos recibido, los puestos de centinela del Imperio Cáliz usualmente cambian de turno cada 4 horas. Son casi las 11 p.m. 1 am. Deben cambiar turnos en aproximadamente 1 hora, dijo Shan Wanbing'er. Nota: el periodo de 11 p.m. 1 am en la antigua China contaban el tiempo vía 2 periodos de hora, que todos tenían nombres. Zhou Weiqing lo pensó un poco y dijo, entonces esperemos 1 hora, y podemos salir cuando cambian de turno. Si nos deslizamos por el poste de un centinela y lanzamos un ataque furtivo a los postes ocultos, con su flecha seguimiento silencioso junto con mi ayuda al lado, deberíamos ser capaces de pasar sin que nadie nos descubra. Entraremos en su campamento, lanzaremos una rápida salva de ataques y luego nos retiraremos de inmediato. Está bien, eso suena bien. Esta sería la primera vez que los dos estarán realmente coordinando juntos, además, solo los dos lanzarán el ataque furtivo.
Como tal, Shang Wanbinger estaba bastante nerviosa. Mirando furtivamente a Zhou Weiqing a su lado, descubrió que aunque esta era también su primera vez, era claramente mucho más tranquilo de lo que era, parecía extremadamente firme. Poco a poco, se veía una luz maligna ocasionalmente en sus ojos. Sin duda, Zhou Weiqing había obtenido muchos beneficios de la perla negra. Al mismo tiempo, su disposición natural también había sido algo influenciada por la poderosa perla negra. Cuando pensó en el asesinato que estaba a punto de hacer, este novato en el campo de batalla no sintió ningún miedo o nerviosismo, sino que sintió una sensación de excitación. Una hora más tarde, dos figuras sombrías comenzaron a moverse en la oscuridad. Era relativamente fácil evitar los puestos de centinela obvios. Solo tenían que moverse rápido y silenciosamente a lo largo de la frontera entre las colinas y el camino, haciendo un desvío y dando vueltas alrededor de los postes, asegurando que no hicieran ningún ruido. Después de haberse desviado alrededor de dos de los puestos de centinela obvios, Zhou Weiqing de repente se detuvo, agarrando a Shang Wanbinger y tirando de ella en una cuneta. «Espera un momento». Shang Wanbinger rápidamente bajó el arco púrpura del amanecer de su espalda. Zhou Weiqing dijo en un tono bajo. «A la izquierda, 50 yardas por delante, hay un puesto de centinela oculto. Allí hay 3 soldados, me voy a escabullir allí. Una vez que esté allí, tratarás con el más a la izquierda y yo trataré con los 2 restantes». Tales excelentes sentidos. Shang Wanbinger estaba secretamente bastante sorprendida. No había sido capaz de detectarlos a pesar de su nivel de cultivo más alto, pero Zhou Weiqing había logrado hacerlo. Después de todo, la ladera estaba llena de matorrales y vegetación, lo que hacía bastante difícil detectar o descubrir algo más allá de una distancia de 30 metros. Después de que Zhou Weiqing le hubiera dicho a Shang Wanbinger su plan, comenzó a dar vueltas alrededor del puesto de centinela oculto y se acercó silenciosamente desde un lado. Al mismo tiempo, Shang Wanbinger se movía lentamente, saltando un árbol y moviéndose silenciosamente desde arriba de las copas de los árboles como un fantasma verde. Después de saltar a través de 3 árboles grandes, finalmente logró conseguir una buena posición ventajosa para ver a los 3 soldados vestidos de negro en el puesto de centinela oculto. Para no hacer ningún sonido, tomó mucho tiempo para dibujar su arco púrpura del amanecer, apuntando al soldado más a la izquierda. Preparándose, esperó a que Zhou Weiqing actuara antes de que ella también lo hiciera. Justo en ese momento, de repente vio una figura agazapada moviéndose a la velocidad del rayo, saliendo como un guepardo y saltando hacia la parte posterior de los soldados en el puesto de centinela oculto. En ese mismo instante, Shang Wanbinger sintió como si de alguna manera una voz nebulosa del destino estuviera dirigiendo sus acciones entonces. El llamado del destino. En ese momento, soltó su cuerda y con un swoosh, la flecha se disparó. Con las habilidades de tiro con arco de Shang Wanbinger, añadiendo que fue un ataque furtivo en la noche, ¿cómo podría un soldado común posiblemente esquivar la flecha? Con un sonido ligero puff, la flecha se clavó en su cabeza, penetrando a través del cerebro. Antes de que el soldado de la izquierda pudiera dar un grito de alarma, su cuerpo se torció antes de caer al suelo. En el momento en que los otros 2 soldados en el puesto de centinela oculto se dieron cuenta de que algo estaba mal, una gran mano apareció alrededor de sus cuellos, respectivamente. Una fuerza inmensa se aplicó instantáneamente, aplastando sus rostros viciosamente en el suelo, y el sonido de sus vértebras de cuellos crujieron fuertemente. La flecha golpeó y el cuello de los otros 2 centinelas fue capturado casi al mismo tiempo. En ese corto periodo de tiempo, los 3 centinelas del Imperio Cáliz habían sido asesinados justo así. Aunque no se podía decir que fuese totalmente silencioso, los sonidos de luz que habían surgido estaban ocultos por los diversos ruidos de insectos en el bosque. Su coordinación había sido perfecta en su primera vez trabajando juntos, y era realmente asombroso. Sin duda, el que se había lanzado desde atrás para acabar con los 2 centinelas era naturalmente Zhou Weiqing. Lo que había hecho en realidad era bastante simple, rodeando detrás del puesto de vigilancia y, con el poder de su pierna derecha, había saltado a toda velocidad para agarrar los cuellos de los 2 centinelas. Antes de que pudieran reaccionar y hacer algún ruido, se había estrellado la cabeza contra el suelo y se les había roto el cuello. Su joya física era, después de todo, la de la fuerza, y mucho menos de la débil vértebra del cuello. Probablemente podría romper el hueso del muslo más grueso si así lo deseaba. Sin embargo, incluso él no había imaginado que Shang Wanbinger tendría una comprensión y coordinación tan perfectas con él. Originalmente había preparado su pierna derecha por adelantado. Si la flecha de Shang Wanbinger se hubiese retrasado, usaría la pierna para matar al soldado de la izquierda. Incluso si eso creara una perturbación, tendría que arriesgarse.
La sensación en sus manos cuando los huesos se rompieron, junto con el sonido, y la sensación de la vida en sus manos que se marchaban lejos causaron una indirecta de sed de sangre llenando los ojos de Zhao Weiqing. Esta era la primera vez que mataba a alguien, y era tan personal, a corta distancia, y sin embargo, su corazón interior temblaba con una excitación inexplicable. Levantó la mano y dio un gran pulgar hacia Shan Wanbinger oculto en la distancia. Luego, arrancó la flecha de la cabeza del centinela más a la izquierda, limpiándola de todas las manchas de sangre de su ropa, antes de volver a reunirse con ella. Binger, fuiste muy oportuna. Fueron 3 en total. Como él dijo eso, Zhao Weiqing puso la flecha en el carcaj de Shan Wanbinger. Shan Wanbinger cerró los ojos, una mirada de compasión brillando en su rostro, ya que parecía un poco incapaz de soportarlo. Afortunadamente, había matado a distancia, de lo contrario el dolor de matar a alguien podría haber sido aún más evidente. Zhao Weiqing le dio una palmadita en la espalda reconfortante, diciendo, ser amable con un enemigo es ser cruel contigo misma. Piensa en todos nuestros soldados que murieron, que fueron heridos. Cada soldado del Imperio Cálice que muere, es casi igual a salvar a uno de nuestros soldados del Imperio Celestial. De todos modos, tenemos que irnos ahora. Shan Wanbinger se preparó, pensando para sí misma. ¿Cómo puedo ser inferior a pequeño gordito Zhao que es más joven que yo? Aún no ha alcanzado los 14 años de edad, ¿no? Muy rápidamente, Zhao Weiqing logró encontrar un segundo puesto de centinela oculto. Los centinelas que estaban a cargo de los puestos de centinela eran soldados de élite de infantería ligera que también habían sido entrenados como exploradores. Entre los soldados de infantería ordinarios, estaban pendientes. Sin embargo, frente a 2 maestros de joyas celestiales, eran frágiles y delicados. Tal vez fue porque Shan Wanbinger había ayudado a Zhao Weiqing a despertar sus joyas celestiales siendo un sacrificio, y en el proceso se forjó una conexión entre ellos. Los dos tenían un nivel impresionante de cooperación y tácito entendimiento entre ellos. Con Shan Wanbinger centrándose en ataques a largo alcance y Zhao Weiqing centrándose en el combate cuerpo a cuerpo. Los postes ocultos de centinelas cayeron uno tras otro mientras continuaban adelante. Cuando finalmente rompieron y pasaron por encima de todos los puestos de vigilancia del Imperio Cálice, ya habían matado 34 centinelas de los diversos puestos de centinela ocultos. De eso, la mayoría habían sido asesinados por Zhao Weiqing. Mientras se acostaban escondidos en la oscuridad, mirando al campo enemigo desde lejos, Zhao Weiqing y Shan Wanbinger tomaron la oportunidad de recuperar su energía celestial gastada. Pequeño gordito, ¿qué has planeado? Después de una noche entera de cooperar en la batalla, los dos estaban cada vez más coordinados y en sintonía entre sí. Curiosamente, el que tenía el papel dominante y de liderazgo no era Shan Wanbinger de 2 joyas, sino que Zhao Weiqing asumía la responsabilidad. Shan Wanbinger se dio cuenta de que tan pronto como Zhao Weiqing entró en el bosque, era como un pez que entra en el agua. Se ocupó de muchos detalles minuciosos de tal manera que ella encontró imposible, y sus sentidos increíblemente fuertes fueron capaces de detectar fácilmente a los enemigos desde distancias incomparables. Esta era la razón principal por la que habían logrado siempre llegar desde la parte posterior de sus enemigos hasta el momento, y la razón por la que habían logrado esconderse por todas las líneas enemigas y llegar al campo militar sin ningún problema. Zhao Weiqing le pidió a Shan Wanbinger que volviera a sacar su mapa, y con la luz de la luna como fuente de luz, examinó el mapa y señaló dónde estaban. Mira, esta es la posición de nuestro objetivo. Aunque el campamento enemigo tiene bastantes soldados patrullando, pero por el momento ya es más allá de la marca 1am, y es el momento en que los humanos están fácilmente cansados. En un momento, estaré a cargo de lanzar un ataque furtivo sobre ellos, y tú puedes cubrirme en caso de que algo salga mal. Sin embargo, una vez que comencemos el ataque, no podemos regresar por la ruta que venimos. En su lugar, creo que deberíamos ir por esta ruta en su lugar. He examinado todas las rutas posibles cuidadosamente antes, y la he elegido. Regresar a la base a través de esta ruta nos permitirá reducir la distancia en casi 50 li. Además, usted mencionó que el remiendo de colinas boscosas que esta ruta toma es poblado por las bestias celestiales. Esto ayudará en disuadir grandemente la búsqueda cuando estamos haciendo nuestra fuga también. A la sorpresa de Shan Wanbinger, cuando Zhao Weiqing señaló su ruta elegida en el mapa, su dedo se movió rápidamente sobre el mapa y señaló con precisión las diversas posiciones, mostrando también una comprensión especialmente firme de la distancia a cubrir. La nueva ruta de retiro que señalaba no era una línea recta directa, sino que se curvaba y se desviaba mucho, pero asegurando que la distancia recorrida sería el mínimo, con también menos obstáculos, mientras que todavía trataba de mantenerse tan lejos del campamento del Imperio Cálice como sea posible.
Claramente, esto era lo que había estado calculando cuando estaba sosteniendo el mapa antes de que se fueran antes. Binger, ¿me estás escuchando? Zhou Weiqing agitó su mano frente a sus ojos aturdidos. Shan Binger le dirigió una mirada algo complicada, pensando en sí misma. Así que resulta que en realidad eres realmente un genio. Incluso si no despertaste tus joyas celestiales, deberías ser capaz de convertirte en un comandante sobresaliente. Estoy escuchando. Sin embargo, ¿qué sucede si nos encontramos con una bestia celestial bloqueando nuestro camino en su lugar? Con nuestros niveles de cultivación actuales, incluso la más débil bestia celestial etapa Shi nos dará muchos problemas y definitivamente será extremadamente peligroso para nosotros. Las bestias celestiales tienen sus propias habilidades y talentos únicos, que son extremadamente fuertes. La mayoría de estas bestias celestiales tienen un sentido muy fuerte de territorio, y tan pronto como entremos en su territorio, no vacilarán en atacarnos. Zhou Weiqing sonrió y dijo con confianza. No tienes que preocuparte por esa parte, tengo todo planeado. ¿No siempre has querido saber por qué es tan fácil para mí almacenar habilidades en mis joyas elementales? Déjeme decirle la razón ahora. La perla negra que tragué debería ser el Neidan de un enorme tigre negro alado, y el aura de este tigre negro parece hacer que la mayoría de las criaturas sientan miedo, y las bestias celestiales no son diferentes. Mis habilidades fueron todas guardadas de las bestias celestiales de la etapa Son, y todas son sobre todo habilidades de tipo control. Sin embargo, durante el proceso de almacenamiento de habilidades, ninguna de ellas realmente se resistió en absoluto. Aunque se puede decir que también se debe al hecho de que han sido selladas, pero está claro que el aura de mi cuerpo definitivamente les ha afectado en gran medida. Si encontramos a las bestias celestiales, siempre y cuando no las ataquemos primero, deben dejarnos solos una vez que perciban el aura que se emite de mí. Además, la razón por la que elegí la ruta básicamente es porque está en los bordes relativos de las colinas boscosas. En general, cuanto más fuerte sea la bestia celestial, más preferirá tener su territorio en una posición central. Como tal, no debemos encontrar a ninguna bestia celestial demasiado fuerte. En cuanto al encontrar bestias celestiales etapa Shi, incluso si mi plan no funciona, con nuestra velocidad, no debería ser demasiado difícil para nosotros simplemente escapar. Con esto como un seguro doble, he considerado que esta debería ser nuestra ruta más segura de retirada. Shan Binger asintió, convencida, y dijo, bien, sigamos su plan. En la oscuridad de la noche, no se dio cuenta de que la iris roja de los ojos de Zhou Weiqing se hacía más fuerte. Incluso Zhou Weiqing mismo no se dio cuenta de que sus emociones estaban empezando a verse cada vez más afectados por este sentido de la sed de sangre. Una gran fuerza a menudo iba acompañada de un gran riesgo. Al igual que el gran riesgo que acompañó a la técnica de la deidad inmortal al romper los puntos de acupuntura de la muerte, los efectos secundarios de la perla negra se mostraban lentamente sobre Zhou Weiqing. Poco después, el duro había recuperado su energía celestial a su máxima capacidad, y Zhou Weiqing le dio a Shan Binger una señal de mano prediseñada mientras avanzaba sigilosamente. La entrada principal del campo militar del ejército Calice era bastante ancha, casi 40 metros de ancho, asegurando que si había algún movimiento militar a gran escala, las tropas podrían salir del campamento con facilidad. A ambos lados de las puertas, cada una de ellas tenía una torre de vigilancia de 20 metros de altura, mientras que las fronteras del campamento estaban rodeadas de muchas lámparas brillantes, parpadeando al viento, iluminando todo el campamento. En cada una de las torres de vigilancia, había un centinela arquero colocado para proteger la guardia en la noche. Siempre que pudieran ver algo extraño, podrían tocar los gongs en la parte superior de las torres de vigilancia para sonar la alarma y alertar a los soldados que patrullan para una respuesta rápida. En este punto, Shan Binger fue ocultado cerca de 500 yardas del campo principal del Imperio Calice. El dedo meñique y el dedo anular de su mano derecha agarraban una flecha, mientras que entre su dedo índice y su dedo anular había otro. Su arco púrpura del amanecer se dibujó lentamente con la flecha entre su índice y los dedos de anillos encajados, listo y apuntando hacia el de las torres de vigilancia en la distancia. Zhou Weiqing se acercaba sin cesar en el campamento del Imperio Calice, y poco a poco se quedaba sin cobertura para esconderse. En ese caso, Shan Binger se movió con el arco púrpura del amanecer. Suaosh asterisco asterisco suaosh asterisco. Dos sonidos sonaron suavemente, y dos flechas dispararon casi simultáneamente una después de otra. Al disparar estas dos flechas, había utilizado un pequeño truco ingenioso, usando una fuerza ligeramente variable al disparar ambas flechas, con la segunda flecha teniendo un poco más de fuerza que la primera. Al hacerlo, ambas flechas golpearon sus blancos al mismo tiempo.
Para asegurar una matanza de un golpe a tal distancia, Shang Wanbinger había utilizado su atributo celestial de viento para aumentar el poder de energía en los disparos. Puf puf, otros dos sonidos de luz sonaron. Incluso en tal rango, ambas flechas se estrellaron contra las cabezas de los centinelas, golpeando directamente el punto de acupuntura Taiyan y atravesándolo, mientras que el otro golpeaba directamente en la boca y atravesaba el cerebro. Aunque el poder explosivo del atributo viento no era muy fuerte, pero a un blanco suave como el cerebro, todavía era extremadamente aterrador. Sin mucho sonido, sus cuerpos se arrugaron hasta el suelo de las torres de vigilancia. Cuando esto estaba sucediendo, Sogeking también estalló instantáneamente, circulando su energía celestial al máximo. La distancia de 300 yardas fue despejada en 5 pasos, y aprovechando la oportunidad de que no había patrullas, su pierna derecha cayó al suelo. Con la formidable fuerza de su pie derecho, pudo saltar 5 metros, saltando por la verja de la entrada, y saltó hasta una de las torres de vigilancia como un leopardo. A lo lejos, el corazón de Shang Wanbinger estaba en su garganta mientras atraía otra flecha hacia su arco, dispuesta a apoyar a Sogeking en cualquier momento. El plan fue un éxito. Cuando Sogeking ascendió a la torre de vigilancia, todavía no había sido descubierto por ningún enemigo. Sentía como si su corazón estuviera acelerado, las palpitaciones aumentando rápidamente a medida que su entusiasmo crecía. Incluyendo a los 2 arqueros en la torre de vigilancia, ya habían matado 36 personas esta noche, y estaban a solo 60 de su objetivo de venganza. Sogeking respiró hondo mientras bajaba la mirada de la atalaya hacia el campamento. Debido a las luces de las linternas, fue capaz de conseguir una buena vista de que con una vista panorámica. El campamento del Imperio Cálice y los campamentos del Imperio Arco Celestial eran en realidad bastante similares, con infantería pesada siendo 10 hombres a una tienda de campaña, mientras que la infantería ligera era 30 personas a una tienda de campaña. Sogeking no tenía ningún objetivo fijo particular, y después de una cuidadosa observación, encontró un objetivo para bloquear. Después de todo, se había unido al ejército hace poco, y no estaba muy familiarizado con la situación en los campamentos militares. Además, debido a la limitación en la cantidad de energía celestial que tenía, solo tenía una oportunidad de golpear antes de que tuviera que retirarse. Después de todo, tenía que retener suficiente energía celestial como para ganar un retiro. Como tal, su elección de objetivo fue una de las tiendas más grandes. Esa tienda estaba en realidad a casi 1 kilómetro de la torre de vigilancia en la que estaba, pero estaba brillantemente iluminada y en realidad estaba siendo patrullada por toda una compañía de soldados, y obviamente era un lugar muy importante. Eso es. Sogeking levantó su mano derecha, y la única joya física de Jade alrededor de su muñeca derecha brilló brillantemente, cuando saltó rápidamente su arco Overlord. Al mismo tiempo, la joya de atributos en su ojo giraba hacia la región azul, e inmediatamente por encima de su mano izquierda desplegaba una rica luz eléctrica. Entre todas las habilidades almacenadas de Sogeking, entre los 6 atributos, solo tenía una habilidad de ataque única, y era del atributo relámpago y